Bienvenidos al canal Audiolibro de Billonarios, el espacio donde traemos las enseñanzas y estrategias de las mentes más brillantes para ayudarte a alcanzar tus metas financieras y personales. Antes de comenzar con la última parte del audiolibro Queremos que seas rico de Robert Kiyosaki y Donald Trump, quiero felicitar a todos ustedes que vienen desde la lista de reproducción. Ya superaron la primera parte de este poderoso libro, y eso dice mucho de su compromiso con el aprendizaje y el crecimiento. No todos llegan hasta aquí. Muchos abandonan en el camino, pero ustedes están demostrando que no son como la mayoría, que realmente están dispuestos a hacer lo que sea necesario para cambiar sus vidas. En esta segunda y última parte, vamos a conectar todas las enseñanzas clave para que puedas aplicar lo aprendido de forma práctica y efectiva. Este no es un contenido cualquiera, es una herramienta diseñada para transformar tu mentalidad y acercarte al éxito que tanto anhelas. Antes de continuar, te animo a que tomes apuntes. Escribe las ideas más importantes, reflexiona sobre ellas, y si algo no queda claro, no dudes en investigar más o dejar tus preguntas en los comentarios. Este proceso de profundizar es lo que distingue a quienes solo escuchan de quienes realmente aplican y transforman su vida. También, si valoras este contenido y quieres formar parte de esta comunidad de aprendizaje, asegúrate de suscribirte al canal. Pero quiero que te suscribas únicamente si estás comprometido a escuchar todo el audiolibro y a poner en práctica lo aprendido. Solo el 5% de las personas que escuchan nuestros audiolibros se suscriben. El otro 95% simplemente consume el contenido sin tomar acción. Tú no eres parte de ese grupo, tú estás aquí porque tienes un propósito más grande. Recuerda, este canal no solo te ofrece audiolibros, te ofrece una visión, una estrategia para salir del estancamiento financiero, romper con las limitaciones y crear la vida que mereces. Pero solo depende de ti si conviertes este conocimiento en resultados reales. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiarlo todo. Este es tu momento. Sin más preámbulos, comencemos con la última parte de Queremos que seas rico. Capítulo 14. ¿Qué aprendiste de tu padre? La respuesta de Robert. Mi padre fue un hombre excepcional, un faro de sabiduría y determinación en mi vida. Desde que tengo memoria, lo observaba con una mezcla de asombro y respeto, admirando cada una de sus acciones, cada palabra que pronunciaba con convicción. Siempre quise ser digno de su apellido, y más aún, soñaba con que él se sintiera orgulloso de mí. Recuerdo los primeros días de clase cada año. Los maestros leían la lista de alumnos y, al llegar a mi nombre, invariablemente se giraban hacia mí con curiosidad y preguntaban, ¿eres hijo de Ralph Kiyosaki? No era una pregunta casual. Mi padre era alguien que no pasaba desapercibido. Superintendente de Educación del estado de Hawái, era un hombre que desafiaba las expectativas. Para ser japonés, era inusualmente alto, con su 1.90 metros de estatura, y su presencia imponía respeto tanto física como intelectualmente. Pero más allá de su porte, lo que realmente lo distinguía era su brillantez, su firmeza y su visión de un sistema educativo más justo. Su trayectoria académica era impecable. Graduado con honores, fue considerado uno de los mejores educadores del sistema escolar de Hawái. Poco antes de su muerte, recibió uno de los reconocimientos más altos a los que un educador podía aspirar, fue nombrado uno de los 2 educadores más influyentes en la historia del estado. Recuerdo el día en que nos sentamos juntos y me mostró el periódico donde se anunciaba su premio. Vi sus ojos llenarse de lágrimas. No era tristeza ni vanidad, era la emoción de un hombre que había dedicado su vida entera a la educación y que, por un instante, sintió que su sacrificio había valido la pena. Mi padre no siempre tuvo claro su camino. En un principio, su destino parecía escrito en la historia de nuestra familia, la medicina. Durante generaciones, los Kiyosaki habían sido doctores, y él no era la excepción. Pero algo cambió su rumbo. Mientras cursaba la secundaria en la isla de Maui, notó que muchos de sus compañeros desaparecían de la escuela. Como presidente de su clase, sintió que era su responsabilidad averiguar por qué. Cuando interrogó a los directores y profesores, al principio se encontraron con excusas y evasivas, pero finalmente descubrió una realidad brutal: la plantación de azúcar, de la que dependía la economía local, había impuesto una regla atroz. Ordenaba que al menos el 20% de los alumnos fuera reprobado, sin importar sus calificaciones, para asegurarse de que siempre hubiera trabajadores sin educación disponibles para los campos. La indignación se apoderó de mi padre. Se dio cuenta de que la corrupción no solo existía en la política o en las grandes corporaciones, también estaba arraigada en la educación, un sistema que supuestamente debía ser un trampolín para el futuro de los jóvenes.
En ese momento tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre, en lugar de ser médico, se convertiría en maestro. No solo quería enseñar, quería transformar el sistema desde dentro, asegurarse de que los niños hawaianos tuvieran la oportunidad de recibir la mejor educación posible, sin importar su situación económica o de dónde vinieran sus padres. Fue una batalla que libró incansablemente hasta el final de sus días. Pero el sistema educativo, lejos de mejorar, siguió deteriorándose. A pesar de los esfuerzos de mi padre, Hawái continuaba ocupando los últimos puestos en el ranking educativo de Estados Unidos. Un artículo de 2006 en Honolulu Magazine reveló que la Asociación Nacional de Educación ubicaba a Hawái en el puesto 43 de 50. Casi en el fondo. Recibió calificaciones desastrosas, D en normas y responsabilidad, F en ambiente escolar, D en mejoras en la formación de maestros y C en la idoneidad de los recursos escolares. Lo irónico es que el problema no era el dinero. En 2001, el presupuesto educativo de Hawái ascendía a $1.300 millones y en 2005 aumentó a $2.100 millones. Más dinero no había traído mejores resultados. Como lo denunciaba el artículo, el sistema educativo administrado por el gobierno tenía una habilidad excepcional para resistirse al cambio. Mi padre, convencido de que desde su puesto no podría cambiar las cosas, tomó una decisión audaz, postularse para la vicegobernatura de Hawái. Pero su valentía tuvo un alto costo. En un estado dominado por el Partido Demócrata, su candidatura republicana fue brutalmente aplastada. La derrota no solo le costó el cargo, también le costó sus amistades, su reputación y, en gran medida, su espíritu. Los mismos colegas con los que había trabajado durante años, aquellos a quienes consideraba aliados, le dieron la espalda, temerosos de perder sus propios empleos. Cuando regresé de Vietnam en 1974, encontré a un hombre que ya no era el mismo. El líder apasionado, el incansable defensor de la educación, estaba roto. Había intentado emprender un negocio, una franquicia de helados, pero fracasó. Perdido, sin rumbo, se jubiló anticipadamente y consumió casi todos sus ahorros. Lo que una vez fue un hombre lleno de propósito, ahora pasaba los días frente al televisor, con la mirada perdida en la pantalla. Fue en uno de esos días que me dio un consejo con la mejor de las intenciones: regresa a la escuela, obtén una maestría y un doctorado, y consigue un trabajo en el gobierno. Lo dijo con el corazón, pero en ese momento entendí que la educación tradicional fallaba en algo crucial, no nos preparaba para la vida real. Fue entonces cuando decidí que seguiría un camino diferente. Opté por aprender de mi padre rico, el padre de mi mejor amigo, un hombre que sin educación formal logró construir una de las fortunas más grandes de Hawái. Años después, escribí Padre Rico, Padre Pobre, no como una crítica a mi padre, sino como un homenaje a su lucha. Quise continuar su legado y desafiar un sistema educativo obsoleto, que sigue preparando a nuestros jóvenes para ser empleados, pero no para prosperar en la vida. Capítulo 15. ¿Qué aprendiste de tu madre? La respuesta de Robert. Mi madre fue la persona más amorosa y generosa que he conocido en toda mi vida. Su ternura era tan desbordante que, de niño, llegué a enojarme con ella por su manera de abrazar a todos mis amigos. Mami, por favor, deja de abrazarnos, le decía con fastidio, sin entender entonces lo precioso de esos gestos. Hoy, sin embargo, daría cualquier cosa por tenerla aquí, por sentir una vez más el calor de sus brazos rodeándome. Mi madre nos dejó demasiado pronto, a los 48 años. Su corazón, frágil desde su nacimiento, la acompañó con dificultad durante toda su vida. De niña, una fiebre reumática debilitó aún más su organismo. Tal vez por eso abrazaba tanto, porque sabía lo efímero que era el tiempo. Como enfermera titulada, entendía que los días no estaban garantizados y, quizá, por eso vivió cada uno con intensidad, con amor desbordante. La vida me llevó a conocer a otra mujer con ese mismo espíritu. Mi esposa, Kim, tiene un corazón que late al mismo ritmo de generosidad y amor que el de mi madre. Físicamente no se parecen, pero su esencia es la misma. Me enamoré de su belleza cuando la vi por primera vez, pero lo que me hizo saber que era la mujer de mi vida fue su calidez. Al principio, me rechazó durante 6 meses, sin embargo, cuando finalmente accedió a salir conmigo, supe que había encontrado mi hogar. Desde aquel día en 1984, rara vez hemos estado separados. Cuando mi madre falleció, yo servía en el Cuerpo de Marina y estaba en la Escuela Naval de Aviación en Pensacola, Florida. Recibí la llamada de mi padre con la noticia, y el mundo entero pareció detenerse. En su funeral, experimenté una tristeza imposible de describir. Mi padre, ese hombre fuerte y gigantesco en mi mente, se desmoronó en llanto.
Mis hermanos y yo tuvimos que sostenernos mutuamente porque el peso de la pérdida era demasiado grande para cualquiera de nosotros por separado. Años más tarde, en Vietnam, transporté a un general del Cuerpo de Marina a un pequeño pueblo. Se planeaba un último intento desesperado por detener el avance del enemigo. Sabíamos que la guerra estaba llegando a su fin. Sabíamos que habíamos perdido. Mientras mi tripulación exploraba el pueblo, yo me quedé en el helicóptero. De repente, un grupo de niños vietnamitas apareció, curioseando con la naturalidad y el entusiasmo propios de su edad. Entraban y salían de la cabina, tocando todo a su paso. Intenté hacerles señas para que se alejaran, pero no entendían mi idioma. Mi miedo habló por mí. Sabía que en esa región muchos niños eran reclutados por el Viet Cong. Temía que intentaran sabotear la nave, que colocaran una granada o un explosivo. Uno de ellos, en particular, no dejaba de subir. Lo bajé varias veces y, cada vez, volvía con una obstinación infantil. Mi paciencia se agotó. En un arranque de furia, lo tomé del cabello y lo saqué con brusquedad. En respuesta, el niño me pateó y me mordió el brazo. Perdí el control. Mi entrenamiento en la marina se apoderó de mí. Sin pensarlo, saqué mi pistola, jalé el percutor y coloqué el cañón contra su sien. Le grité con furia. En ese instante, nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos, enormes y llenos de lágrimas, reflejaban un terror absoluto. Sabía que yo podía matarlo. Yo también lo sabía. Fue entonces cuando la escuché. La voz de mi madre, clara y firme, atravesó el tiempo y la distancia. Detente, me dijo. Te he pedido toda mi vida que seas más amable. Por favor, detente. No te di la vida para que se la arrebates al hijo de otra madre. El aire pareció congelarse a mi alrededor. Bajé el arma. Solté al niño. Con manos temblorosas, tomé un balón de fútbol que mi tripulación había comprado y, con gestos, les propuse un partido. Los niños aceptaron y, por un instante, en medio del caos de la guerra, hubo algo parecido a la paz. Aquella noche, mientras despegábamos, sufrimos un ataque. No puedo asegurarlo, pero creo que esos niños avisaron de nuestra presencia. Eran el enemigo. Pero yo no podía odiarlos. Esa noche, en soledad, me hice una pregunta una y otra vez, ¿realmente escuché a mi madre? Y entendí que no importaba si fue real o no. Lo importante es que, por fin, había comprendido su mensaje. Aquel día cambió mi vida. Supe que mi camino en la marina había llegado a su fin. Como dijo el gran jefe indio Joseph, no lucharé ya más. Pero eso no significaba que dejaría de pelear. Lucharía, sí, pero con la sabiduría de mi padre y la compasión de mi madre. Hoy, en los negocios, elijo rodearme de mujeres fuertes y visionarias. Junto a Donald, confiamos en la pasión y la determinación de nuestras socias, quienes lideran con inteligencia y empatía. The Rich Dad Company ofrece educación financiera gratuita a niños de todo el mundo, porque la verdadera lucha no está en el campo de batalla, sino en la mente y el corazón de cada persona que desea un futuro mejor. No lucharé con armas ni con violencia. Lucharé con la sabiduría de mi padre y la compasión de mi madre. Capítulo 16. ¿Qué aprendiste en la escuela? La respuesta de Robert. Existe un refrán popular que dice, en casa del herrero, cuchillo de palo. Pero en mi caso, bien podría haber sido, el hijo del superintendente de educación es el peor estudiante de la clase. Suena irónico, lo sé, pero esa fue mi realidad. A pesar de que mi padre se encargaba de velar por la educación de muchos, en mi caso, las cosas no fueron precisamente brillantes. Reprobé en la escuela no solo una, sino 2 veces. Mi gran obstáculo fue el inglés, lo reprobé en segundo y cuarto grado porque simplemente no sabía escribir bien. Imagino que para mi padre debió ser una humillación terrible que su propio hijo fuera considerado el tonto del aula. A pesar de mi bajo desempeño académico, logré graduarme y, sorprendentemente, fui nominado por el Congreso para ingresar tanto a la Academia Naval como a la Academia de la Marina Mercante. Sí, mis calificaciones en la escuela eran bastante mediocres, pero lo compensé con una buena puntuación en el test de aptitud académica, SAT, y con mis habilidades en el fútbol americano. Estos factores jugaron un papel crucial en mi admisión. Finalmente, decidí inscribirme en la Academia de la Marina Mercante en Kings Point, Nueva York. Mi decisión no se basó en prestigio, sino en algo mucho más pragmático, el dinero. En 1965, cuando debía tomar una decisión, un abanderado de la Marina ganaba apenas $200 al mes, mientras que un graduado de Kings Point podía recibir cerca de 2,000.
Al finalizar mis estudios, en 1969, los abanderados seguían con el mismo salario, pero los graduados de Kings Point que pilotaban barcos mercantes en zonas de guerra llegaban a ganar hasta $100,000 al año. Si lo piensas, para un joven de 22 años en aquella época, esa cifra era sencillamente asombrosa. Sin embargo, el destino me llevó por otro camino. En lugar de aceptar uno de esos lucrativos empleos, decidí trabajar para Standard Oil de California y zarpar desde San Francisco. ¿Por qué tomé esa decisión si el sueldo era menor, apenas $47,000 por 7 meses de trabajo? Porque me intrigaba el negocio del petróleo, y además, la ruta de nuestros barcos incluía destinos como Hawái y Tahití. Imagínalo por un momento. Navegar por el Pacífico Sur, rodeado de paisajes paradisíacos, mientras aprendía de primera mano sobre una industria poderosa. En 1966, la Academia nos envió a todos los estudiantes de segundo grado a realizar un año de prácticas en alta mar, lo que se conocía como el año marino. Durante 12 meses, recorrí el mundo a bordo de cargueros, buques petroleros y cruceros como oficial aprendiz. Aquella experiencia amplió mi visión del mundo de manera radical. Fue emocionante encontrarme con mis compañeros en puertos lejanos y exóticos, compartir historias y descubrir culturas que mis padres siempre habían intentado mantener fuera de mi alcance. Aquellos días en alta mar fueron una escuela de vida que ningún aula podría igualar. 2 eventos marcaron mis 4 años en la academia. El primero fue el temido curso de inglés. Tras haber reprobado la materia 2 veces en la escuela, temía que la versión universitaria fuera mi sentencia final. Soñaba con que fallaba, me expulsaban y terminaba en Vietnam, pues ese era el destino de muchos estudiantes que no lograban graduarse. Sin embargo, esta vez fue diferente. Mi profesor, el Dr. A. Norton, un graduado de West Point y antiguo piloto de bombarderos B-17 en la Segunda Guerra Mundial, no me castigó por mi mala ortografía o por mis ideas poco convencionales. En lugar de eso, me alentó a escribir, a expresar mis pensamientos sin miedo. Terminar su curso con una B fue una victoria para mí, pero lo más valioso fue recuperar la confianza en mis propias capacidades. En una academia donde más del 50% de los estudiantes no llegaban a graduarse, ese apoyo fue fundamental para mí. Perseverancia. Hoy en día, mis libros han sido traducidos a más de 46 idiomas y han vendido más de 26 millones de ejemplares. ¿Quién lo diría? No. De no haber sido por el Dr. Norton, quizá nunca habría escrito una sola página. El segundo evento decisivo fue mi encuentro con la industria petrolera. En 1966, mientras trabajaba como oficial aprendiz para Standard Oil, comprendí que el petróleo no solo movía barcos, sino también la economía mundial. Hoy en día invierto millones en esta industria. A lo largo de mi vida he fundado 2 compañías petroleras, una quebró rápidamente, la otra llegó a cotizar en bolsa antes de colapsar. Aprendí mucho de ambos fracasos. En 1972, cuando servía como piloto en Vietnam, comprendí que la guerra no se libraba realmente para frenar el comunismo. Era una lucha por el control del petróleo, un conflicto donde las grandes corporaciones jugaban un papel crucial. Y hoy, las mismas guerras continúan, solo que con nuevos actores en distintos países, pero con los mismos intereses de fondo. En los años 80, me convertí en miembro fundador del consejo de una organización llamada Red Internacional de Energía Global, GENI, creada para promover las ideas del Dr. R. Buckminster Fuller, considerado uno de los grandes visionarios de nuestro tiempo. Fuller sostenía que la tecnología actual podía hacer del mundo un lugar energéticamente autosuficiente, favoreciendo fuentes limpias y renovables. El problema es que las grandes petroleras prefieren mantener su dominio y ver cómo el precio del crudo sigue subiendo. Apoyé las ideas de Fuller porque, si se aplicaran, podríamos reducir la pobreza, frenar el crecimiento poblacional descontrolado y, quizá, alcanzar la paz mundial. En 1994 renuncié al Consejo de GENI, pero la organización sigue activa. Si te interesa saber más, puedes visitar www.geni.org. Sus propuestas son audaces y podrían transformar la manera en que vemos la economía y la energía. Algunos podrán llamarme hipócrita o capitalista oportunista. Y quizá lo soy. Sigo obteniendo ganancias del petróleo, pero también apoyo un futuro donde la energía limpia sea la norma. Como dice la canción de John Lennon, imagine, tal vez digas que soy un soñador, pero no soy el único. Capítulo 17. ¿Cómo influyó en tu vida la escuela militar? La respuesta de Robert
Existen tres razones fundamentales por las que decidí ingresar a la escuela militar y cada una de ellas marcó un antes y un después en mi vida. Cuando tenía apenas 10 años, mi maestro de quinto grado nos introdujo en la apasionante historia de los grandes exploradores, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Fernando de Magallanes y Vasco da Gama. Aquel universo de descubrimientos despertó en mí un deseo profundo, casi instintivo, de explorar el mundo, de navegar por mares desconocidos y descubrir lo que había más allá del horizonte. 3 años después, cuando tenía 13, mientras mis compañeros de carpintería tallaban ensaladeras para sus madres, yo no podía conformarme con algo tan simple. Mi mente ya estaba en alta mar y mi deseo de navegar era tan grande que convencí a mi maestro de taller para que me permitiera construir un barco. Pedí los planos por correo y durante meses trabajé con entusiasmo en la construcción de un velero tipo El Toro. Fue un proyecto que me llenó de energía y propósito y quizás por primera vez en mi vida sentí el sabor del verdadero aprendizaje. Aquello no era una simple tarea escolar, era la materialización de un sueño. Fue una de las pocas materias en las que obtuve una A, pero más allá de la calificación, esa experiencia marcó mi destino. Algunos de los momentos más felices de mi juventud los pasé navegando en aquel pequeño bote en la bahía de Hilo, el pueblo donde crecí. Sentado allí, con el sol acariciando mi rostro y la brisa salada llenando mis pulmones, mi imaginación volaba tan lejos como el océano mismo. En mi mente, ya estaba en puertos lejanos, rodeado de paisajes exóticos y culturas fascinantes. Así que cuando el orientador vocacional de mi secundaria me preguntó qué quería hacer cuando creciera, mi respuesta fue directa y sin filtros: quiero navegar, viajar a lugares exóticos como Tahití, beber cerveza y perseguir mujeres. Podría haber esperado una reprimenda, pero en lugar de eso, aquel hombre sonrió y me dijo: conozco la escuela perfecta para ti. Acto seguido, tomó un folleto de la Academia de la Marina Mercante y me lo entregó. Es una escuela difícil, pero si realmente amas el mar, te ayudaré a entrar. Poco tiempo después, gracias a la nominación del senador Daniel K. Inouye en 1965, dejé mi tranquilo y adormecido pueblo de Hilo y partí hacia Nueva York para comenzar mi formación como oficial de la Marina Mercante. Años más tarde, en 1968, como parte de mi entrenamiento, realicé un viaje a Papit, Tahití. Allí, con una cerveza en la mano y acompañado de una de las mujeres más hermosas que había conocido en mi vida, una presentadora del clima en la televisión y aspirante al título de Miss Tahití, comprendí que mis sueños de niño se habían convertido en realidad. Sin embargo, esa no fue la única razón por la que elegí la academia. La segunda razón fue mucho más pragmática: mi padre no tenía los medios económicos para enviarme a la universidad. Recuerdo sus palabras con claridad: a partir del día en que te gradúes, serás responsable de ti mismo. Así que lo hice. La academia no solo me ofrecía educación gratuita, sino que también me brindaba alojamiento, alimentación, vestimenta y un pequeño, y cuando digo pequeño, lo digo en serio, salario mensual. Era la única forma en la que podía continuar con mis estudios sin convertirme en una carga para mi familia. Pero hubo una tercera razón, quizás la más importante de todas: necesitaba disciplina. Durante la secundaria, pasé más tiempo surfeando que asistiendo a clases. Incluso después de que mi padre, quien, para colmo, era el superintendente de educación, me descubriera escapándome, no pude evitar seguir haciéndolo. El llamado del mar era más fuerte que cualquier castigo. Yo sabía que, de haber ingresado a la Universidad de Hawái, nunca habría terminado la carrera. En la academia, en cambio, la disciplina se convirtió en algo ineludible y la aprendí por las malas. Los castigos eran duros, las materias más difíciles de lo que jamás imaginé y la presión constante. Sin un sistema tan estricto, jamás habría logrado graduarme. Pero lo hice. Además, aprendí algo más que disciplina: aprendí a obedecer y a dar órdenes. Aprendí liderazgo. Y con el tiempo, fui promovido a oficial de batallón, lo que me dio la responsabilidad de entrenar a los nuevos cadetes, esos pequeños rebeldes que, como yo cuando llegué, creían que podían burlar el sistema. Esa experiencia fue fundamental. Con el tiempo comprendí que el liderazgo es una de las claves del éxito. Lo he visto una y otra vez, en el mundo de los negocios, en el cuadrante del flujo del dinero: el liderazgo es lo que diferencia a los ganadores de los que se quedan atrás. Pero la lección más importante de todas la aprendí después. Cuando terminé la academia, me presenté como voluntario en el Cuerpo de Marina. La guerra de Vietnam seguía en curso y yo quería servir. Fue en la Escuela Naval de Aviación donde viví dos experiencias que definieron mi manera de ver el mundo y que, hasta el día de hoy, sigo aplicando en cada aspecto de mi vida.
La primera lección llegó durante un combate de entrenamiento. Volábamos un T-28 Trojan, un avión monomotor diseñado para ser rápido y letal. No perdonaba errores. Si no eras lo suficientemente bueno, podía matarte. En una de mis sesiones de vuelo, mi instructor me atacó por sorpresa. Su voz retumbó en mis auriculares, pum, pum, pum. Te atrapé, idiota. Intenté todas las maniobras posibles para sacudírmelo de encima, pero no lo logré. Después de 10 minutos de persecución implacable, regresamos a tierra, y mientras él describía mi vuelo con las manos, yo sentía una creciente náusea, no por las maniobras, sino porque me di cuenta de que no era tan buen piloto como creía. Entonces, él dijo algo que jamás olvidé: aquí no hay segundos lugares. Solo un piloto sobrevive. Aquel día lo comprendí: en este mundo, la mediocridad no es una opción. Desde entonces, practiqué, practiqué y practiqué. Años más tarde, en Vietnam, esas palabras volvieron a mi mente, pero esta vez no era un instructor quien gritaba pum, 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 sino el sonido real de los disparos. La segunda lección que aprendí tuvo que ver con el riesgo. Mucha gente dice que invertir es riesgoso. Yo digo lo contrario: lo verdaderamente peligroso es no estar preparado. Después de aquel vuelo de entrenamiento, entendí que en un combate solo sobrevive el mejor preparado. Aplicando ese mismo principio en los negocios, decidí que nunca invertiría sin antes estudiar y practicar lo suficiente. Antes de comprar mi primera propiedad, asistí a un taller para inversionistas y analicé más de 100 oportunidades antes de hacer mi primera compra, un pequeño condominio en Maui por $18,000. Desde entonces, he estudiado miles de oportunidades de inversión y solo he invertido en unas pocas. Porque entendí algo fundamental: el secreto no está en tomar riesgos, sino en minimizarlos con preparación. Hoy, cuando miro atrás, veo que todo comenzó con aquella decisión de ingresar a la escuela militar. Ahí aprendí la disciplina, el liderazgo, la importancia de estar preparado y la verdad más cruda de todas: en la vida, como en el combate, no hay segundos lugares. Capítulo 18. ¿Qué lección decisiva aprendiste del deporte? La respuesta de Robert. Desde que era niño, el deporte ha sido una constante en mi vida. Recuerdo con claridad aquellos días en los que jugaba béisbol en la pequeña liga y fútbol americano en la Pop Warner. A los 12 años descubrí el golf, pero a los 15 me enamoré del surf y dejé el golf de lado. Sin embargo, en la preparatoria, el fútbol americano regresó a mi vida. Cuando ingresé a la academia militar, me convertí en el capitán del equipo de remo y también volví a jugar fútbol americano. Posteriormente, en la escuela de aeronáutica, me encontré con un deporte que cambiaría por completo mi visión del juego: el rugby. Desde el momento en que lo conocí, supe que era mi verdadera pasión. He recorrido el mundo jugándolo y, cuando el tiempo y la edad me alcanzaron, viajé por el mundo solo para ver los grandes test matches en Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Escocia, Irlanda e Inglaterra. Cada deporte que he practicado me ha enseñado algo valioso, lecciones que han moldeado mi manera de enfrentar la vida. 1. El béisbol me enseñó el valor de la perseverancia. Nuestro equipo era una versión temprana de los Bad News Bears, perdimos la mayor parte de la temporada. Pero algo cambió en nosotros. Mientras los equipos más fuertes se confiaban y relajaban, nosotros nunca dejamos de luchar y mejorar. Al final, logramos vencer a uno de los mejores equipos de la liga. La victoria llegó no porque ellos bajaron la guardia, sino porque nosotros nos convertimos en un equipo mejor, más disciplinado y resistente. 2. El golf me brindó la habilidad de dominar mis emociones, pensamientos y cuerpo. Aunque es un deporte de aparente simplicidad, en la práctica resulta ser uno de los más desafiantes. Requiere un control mental absoluto. Hoy en día, aplico esa misma autodisciplina en los negocios, sabiendo que las emociones descontroladas pueden ser el peor enemigo de una decisión sabia. 3. El surf me llevó a comprender los ciclos de la naturaleza y a sincronizarme con ellos. Las olas tienen un ritmo, un patrón, y aprender a leerlas fue una lección invaluable. Como inversionista, he aplicado esa intuición para saber cuándo entrar y, más importante aún, cuándo salir de un mercado. 4. En la academia, elegí el remo porque era el deporte más desafiante y doloroso que pude encontrar. La rigurosidad de la escuela militar era intensa, y el remo me ofrecía un escape aún más exigente, una disciplina que no solo requería esfuerzo físico, sino también una sincronización impecable en equipo. Remar no es solo fuerza bruta, es precisión y unidad. La fatiga nos alcanzaba a los pocos minutos, pero el verdadero reto estaba en continuar, en resistir, en remar con exactitud aun cuando el cuerpo gritaba por descanso.
5. En el fútbol americano entendí que un equipo solo es fuerte cuando cada miembro conoce su función y la cumple a la perfección. Aprendí que no siempre trabajaría con personas que me agradaran, pero que el respeto por su talento y compromiso era fundamental para el éxito colectivo. 6. El rugby, mi gran pasión, me demostró que el tamaño no define la grandeza. A diferencia del fútbol americano, en el rugby el juego no se detiene con frecuencia. Los jugadores deben correr sin cesar, sin importar cuán agotados estén. Es un deporte de constante movimiento, de entrega absoluta. No hay tiempo para el descanso, solo queda seguir adelante por el equipo, por el juego, por la victoria. 7. También me sumergí en el taekwondo y, con él, descubrí la esencia del chi, la energía interna que fluye dentro de nosotros. Aprendí a canalizar mi fuerza, a controlarla y a usarla con precisión. Sin embargo, la lección más importante que recibí del deporte llegó en la preparatoria, cuando jugaba fútbol americano. Pasé la mayor parte del tiempo en la banca, viendo cómo otros jugaban. Era frustrante, incluso humillante. Al final de cada partido, mi uniforme estaba intacto, sin una sola mancha de lodo. Algunos de mis compañeros que también estaban en la banca llegaron a fingir caídas en el barro para que al menos pareciera que habían jugado. A mitad de la temporada, me preguntaba si el entrenador tenía algo en mi contra. Me esforzaba en los entrenamientos, pero seguía sin jugar. Pensé en renunciar. Una noche, después de un duro entrenamiento, el asistente del entrenador, Herman Clark, un exjugador de la NFL, se me acercó y me dijo algo que cambió mi vida. ¿Sabes por qué el entrenador no te pone a jugar? No lo sé, respondí. Hago todo bien, entreno duro, corro vueltas extra. Soy tan bueno como Jesse. Jesse era mi competencia por la posición. Es cierto, me dijo Clark, de hecho, eres más talentoso y rápido que él. Pero Jesse tiene algo que tú no tienes, más corazón. Lo quiere más que tú. El talento no es suficiente. Si realmente quieres la posición, debes subir a un nivel completamente nuevo. Tienes el cuerpo, pero te falta el espíritu. Tomé sus palabras en serio. Durante las siguientes semanas, entrené con más pasión y determinación que nunca. Y aunque seguía en la banca, me sentía diferente. Hasta que, un día, durante un partido, Jesse se fracturó el brazo. El entrenador miró hacia la banca, me señaló y me dijo, estás dentro. Ese fue mi momento decisivo. Comprendí que si quiero algo, no basta con desearlo. Debo trabajar, transformarme y convertirme en alguien digno de esa meta. La vida es una estafa cuando esperas obtener lo que deseas sin hacer el trabajo necesario. Desde entonces, cuando me enfrento a la inseguridad o la frustración, recuerdo esa conversación con el señor Clark. Cambiar mis pensamientos, mis acciones y mi actitud transformó mis resultados. Si quieres algo en la vida, debes estar dispuesto a luchar por ello con todo tu corazón. Capítulo 19. ¿Qué aprendiste en los negocios? La respuesta de Robert. Es imposible aprender a andar en bicicleta solo leyendo un libro. No importa cuánto estudies sobre equilibrio, pedaleo o dirección, si nunca te subes a una bicicleta y experimentas por ti mismo lo que significa perder el control y recuperarlo, nunca aprenderás realmente a montar. Lo mismo sucede con los negocios. Los libros, las clases y los seminarios son herramientas valiosas para expandir tu conocimiento, pero la verdadera comprensión solo llega a través de la experiencia, del intento y del error, de la caída y la recuperación. Seguro has escuchado la frase, mientras más alto subes, más fuerte es la caída. Tanto Donald como yo hemos vivido en carne propia lo que significa el ascenso y la caída. La diferencia es que su caída fue mucho más sonora y comentada en los medios, mientras que la mía fue más silenciosa, pero no por ello menos dolorosa. Cuando terminé mi capacitación en ventas en Xerox, dos amigos y yo decidimos emprender y fundamos un negocio de carteras de nylon y velcro diseñadas para surfistas. Al principio, todo marchó de maravilla. El negocio fue un éxito inmediato y arrollador. Pero, irónicamente, ese mismo éxito fue también nuestra maldición. Nos dejamos cegar por la euforia, nos confiamos demasiado. Éramos tres jóvenes solteros, en nuestros veintitantos, saboreando el triunfo como si fuera algo eterno. Nuestros productos aparecían en revistas como Runner's World, GQ e incluso Playboy. Nos sentíamos invencibles. Un día, uno de mis socios llegó conduciendo un flamante Mercedes 450 SL. Le pregunté por qué había hecho una compra tan extravagante y su respuesta fue simple y contundente, porque somos ricos. Deberían hacer lo mismo, compren el auto de sus sueños.
Y, sin pensar en las consecuencias, eso hicimos. Larry compró un Mercedes igual y yo un Porsche Targa plateado con interiores de cuero negro. Imagínate la escena. Tres jóvenes con autos lujosos, un negocio en auge y una vida de excesos. Rápidamente, nuestra filosofía se convirtió en autos rápidos y mujeres aún más rápidas. Pero, así como nuestro negocio creció vertiginosamente, también colapsó con la misma velocidad. En menos de 3 años pasamos de pobres a ricos y, poco después, de ricos a más pobres que antes. Nos había llegado la factura por nuestra falta de previsión y nuestra arrogancia. Estábamos hundidos en deudas debido a nuestras pérdidas y la lección fue tan dura como ineludible. Cuando nuestros ingresos aumentaron, creíamos que nuestro IQ financiero también había crecido. Pero no podría estar más lejos de la verdad. Lo único que aumentó fue nuestra estupidez. Ese fracaso no solo fue un golpe financiero, sino un despertar. Perder casi $1.000.000 fue una lección costosa, pero invaluable. Hasta ese momento, había creído que la educación era irrelevante. En la escuela, mi meta nunca fue destacar, solo pasar con lo justo. Mi padre pobre solía decirme, avanzas a base de zapatos lustrados y sonrisas. Pero con ese fracaso entendí que me estaba quedando atrás, que había personas de mi edad mucho más adelantadas, simplemente porque habían tomado en serio su educación y su desarrollo personal. Me di cuenta de que si quería tener éxito en los negocios, debía convertirme en estudiante otra vez, pero esta vez, uno dedicado. En lugar de rendirme o huir de mis errores, decidí enfrentarlos y aprender de ellos. Pasé varios años reconstruyendo el negocio, analizando cada paso en falso que habíamos dado. ¿Qué había pasado por alto? ¿Qué errores podía corregir? La experiencia, aunque dolorosa, es una maestra implacable. Me vi obligado a confrontar todas las mentiras que me había dicho a mí mismo y a los demás. Y, después de un tiempo, el negocio se levantó de nuevo. Volvimos a tener éxito, pero esta vez con una lección aprendida: la humildad es fundamental en el mundo de los negocios. En 1980, durante este proceso de aprendizaje y redención, asistí a un seminario donde hablaba el Dr. Buckminster Fuller. Fue un momento de revelación. 4 años después, cuando mi negocio ya era próspero, tomé una decisión inesperada: renuncié. Me mudé de Hawái con Kim y me dediqué a la docencia, algo que había despreciado toda mi vida. Entre 1984 y 1994, Kim y yo recorrimos el mundo, enseñando sobre creación de empresas e inversión. En 1994, gracias a que aplicamos lo que predicábamos, logramos la independencia financiera. Kim tenía 37 años, yo, 47. Durante los 2 años siguientes, me refugié en las montañas del sur de Arizona, cerca de un pequeño pueblo llamado Bisbee. Allí, en completa calma, desarrollé el juego Cashflow y escribí Padre Rico, Padre Pobre. En 1996, Cashflow salió al mercado y, un año después, en mi cumpleaños número 50, presentamos Padre Rico, Padre Pobre en una pequeña reunión en casa de Sharon y Michael Lacker. Poco después, la llamada de un productor del show de Oprah Winfrey cambió el rumbo de todo. Subí al escenario con ella y, desde ese momento, mi mensaje llegó al mundo entero. La caída de aquel negocio de carteras de nylon y velcro fue, sin duda, un punto de inflexión en mi vida. Sin ese fracaso, quizás nunca habría entendido la importancia del aprendizaje continuo. Quizás nunca habría llegado a ser el maestro que soy hoy. Capítulo 20. ¿Qué piensas sobre la relación del dinero con Dios y la religión? La respuesta de Robert. Desde que era un niño, hubo dos grandes interrogantes que me inquietaban profundamente con respecto a Dios, la religión y la iglesia. Estas dudas no eran simples preguntas pasajeras, sino dilemas que parecían desafiar todo lo que me habían enseñado sobre la fe, el cielo y la forma en que las personas se relacionaban con lo divino. La primera de estas inquietudes giraba en torno a la idea de que algunas personas podían ir al cielo y otras no, aun cuando todas parecían compartir la misma creencia en un Dios supremo. Recuerdo claramente un episodio de mi infancia que marcó un antes y un después en mi manera de ver la religión. Tenía apenas 8 años y asistía al catecismo en la iglesia protestante a la que pertenecían mis padres. Un día, lleno de curiosidad e ingenuidad infantil, le pregunté a mi maestro: ¿cuál es la diferencia entre nuestra iglesia y la católica? Me parecía una pregunta simple, pero la respuesta que recibí me dejó sin palabras. Mi maestro respondió con una convicción absoluta: bueno, ambos creemos en Jesucristo, pero los católicos no van al cielo. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco confuso e incomprensible.
¿Cómo podía ser posible que creyéramos en el mismo Dios y, aún así, hubiera una distinción tan drástica entre quienes eran admitidos en el paraíso y quienes no? No conforme con la explicación, insistí, ¿por qué? El maestro, sin ofrecer más fundamentos, se limitó a decir, no pertenecen a la iglesia correcta. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. No podía aceptar una respuesta tan simple para una pregunta tan compleja. Mi inquietud creció al punto de que, lleno de dudas, decidí preguntarle a un compañero de clase católico si podía acompañarlo a su iglesia. Necesitaba entender por mi propia cuenta si había alguna diferencia real entre nosotros. Durante varios meses, asistí con él a la iglesia católica y, para mi sorpresa, encontré allí a personas buenas, amables y devotas, que compartían la misma fe en Dios que mi familia y yo. Aquella revelación me sacudió profundamente. Me di cuenta de que la división entre los que van al cielo y los que no era algo determinado por la esencia de la fe, sino por interpretaciones humanas. Esa experiencia despertó en mí un deseo incontrolable de conocer más sobre otras religiones. Dejé de asistir al catecismo y pedí a mis padres permiso para explorar distintas creencias. Para mi fortuna, ellos aceptaron sin objeción. Lo que siguieron fueron días fascinantes de descubrimiento. Pregunté a mis compañeros a qué iglesia pertenecían y les pedí que me llevaran con ellos. Asistí a iglesias luteranas, metodistas, evangélicas, templos budistas y sintoístas. En el pequeño pueblo donde crecí no había compañeros judíos ni musulmanes, pero más adelante en mi vida asistí a sinagogas y mezquitas. Cada experiencia fue una revelación distinta, pero todas compartían una esencia común, la búsqueda de la conexión con un poder superior y el deseo de hacer el bien. A pesar de toda mi exploración, una inquietud aún me pesa hasta el día de hoy. Me preocupa que haya tantas personas convencidas de que su religión es la correcta, mientras que las demás son erróneas. Creo fervientemente en la libertad religiosa y me duele ver cómo la intolerancia y la creencia en la superioridad espiritual han generado guerras, conflictos y sufrimiento a lo largo de la historia. Para mí, la expresión guerra santa es una contradicción en sí misma. No puede haber santidad en la violencia, ni justicia en la destrucción. Fue en Vietnam donde mi fe en un poder superior se fortaleció de una manera inesperada. Muchas veces, en medio del caos y la muerte, sentí que mi vida o la de mis compañeros estaba a punto de terminar. Sin embargo, contra todo pronóstico, sobrevivimos a situaciones en las que la lógica decía que no debía ser así. Fue en esos momentos cuando comprendí que había algo más grande que yo, una energía superior que guiaba nuestros destinos. Esa misma fe me ha acompañado en los negocios. Estoy convencido de que, si trabajo con honestidad, con un propósito genuino y un sentido de misión, esa energía divina actuará a mi favor. Pero también creo que, si permito que la mentira, el engaño o la deshonestidad guíen mis acciones, debilitaré la presencia de ese poder en mi vida. Es lo que algunos indios norteamericanos llaman el Gran Espíritu, y para mí, mientras más alineado esté con principios morales y éticos, más podré sentir su influencia. De todas las enseñanzas religiosas que he explorado, hay una regla que valoro especialmente: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Esta simple frase contiene una sabiduría inmensa. Cuando me siento herido o enojado con alguien, en lugar de reaccionar con rabia, trato de preguntarme, ¿cómo me gustaría que me trataran si estuviera en su lugar? No siempre es fácil aplicar este principio, pero al menos intento considerarlo. La religión hindú habla del Dharma, que se refiere a seguir el camino que un ser supremo ha diseñado para nosotros. Creo que cuando decidimos abrazar nuestro llamado y seguimos nuestra pasión, la vida nos recompensa de formas inesperadas. Cuando decidí convertirme en maestro y compartir mis conocimientos, mi vida cambió por completo. Encontré propósito, felicidad y amor, ya que fue en ese camino donde mi esposa, Kim, llegó a mi vida. Mi fe en Dios sigue intacta, pero siempre cuestiono las creencias dogmáticas sobre quién tiene acceso al cielo. Creo que nuestra misión no es solo prepararnos para la vida después de la muerte, sino hacer de la tierra un lugar digno de llamarse paraíso. Después de todo, si existe un cielo, ¿no será mejor empezar a construirlo aquí y ahora? A continuación, transformaré el texto según las reglas establecidas. Aquí va. Capítulo 21. Todavía soy estudiante, ¿qué debería hacer? La respuesta de Robert. Si estás en la escuela secundaria o eres más joven, mi recomendación es que te dediques a disfrutar. No subestimes el valor de jugar y divertirte, porque esas experiencias son fundamentales. Si alguna vez has observado cómo los cachorros de gatos o perros se entretienen, habrás notado que, aunque parece solo un juego, en realidad están aprendiendo habilidades esenciales que necesitarán cuando sean adultos. Juega, explora, diviértete y, mientras lo haces, aprenderás mucho más de lo que imaginas.
Siempre he sentido compasión por los niños cuyos padres los presionan desde muy pequeños, obligándolos a prepararse para universidades como Harvard desde que están en el jardín de infancia. En Hawái, por ejemplo, hay familias adineradas que pagan hasta $1,000 al mes para que sus bebés de 6 meses asistan a escuelas exclusivas que van desde guarderías hasta niveles avanzados de preparación académica. Esas decisiones, aunque respetables, no son algo que yo elegiría. No me gustaría haber sido uno de esos niños. No supe que mi familia era pobre hasta que fui a la escuela. La comparación con otros compañeros hizo que me diera cuenta de nuestra situación económica, y lo más difícil era que expresar mi deseo de ser rico era casi un pecado. En mi familia, hablar de aspiraciones relacionadas con el dinero era algo tabú, considerado sacrílego. Sé que esto todavía ocurre en muchas familias y círculos sociales hoy en día. Si tú formas parte de un entorno en el que querer prosperar económicamente es visto como algo malo o incluso inmoral, mi consejo es que seas prudente. No enfrentes a los adultos ni intentes cambiar su forma de pensar, porque no vale la pena. En su lugar, busca personas afines en la escuela o en comunidades virtuales, rodeándote de amigos que compartan tus sueños y metas. Sé auténtico contigo mismo, pero también respeta los valores de tu familia. Recuerda que, aunque no siempre coincidan contigo, tu familia es una parte importante de tu vida. Si, por otro lado, tienes la suerte de contar con el apoyo de tu familia para perseguir tus sueños financieros, invítalos a acompañarte en este camino. Muchas veces, son los jóvenes quienes motivan a sus padres a asistir a seminarios o a interesarse por estos temas. A lo largo de mi vida, me he encontrado con padres y madres que me dicen, mientras señalan a sus hijos, ellos leyeron tu libro y nos convencieron de venir aquí. Si no fuera por ellos, no estaríamos en este seminario. Es importante que comprendas que el dinero, en esencia, no es ni bueno ni malo. Sin embargo, todos conocemos casos de personas que han cometido actos cuestionables en su búsqueda por conseguirlo. Es natural que algunos teman que al interesarte por el dinero puedas volverte codicioso, y es cierto que esto sucede en ciertos casos. Pero recuerda que, si decides buscar la riqueza, también puedes optar por ser una persona generosa, una persona rica que usa sus recursos para el bien. Tuve la fortuna de rodearme de amigos adinerados que no eran arrogantes ni presumidos. Ellos mostraban amabilidad hacia todos, sin importar su nivel económico. Cuando jugábamos béisbol o fútbol americano, formábamos un equipo donde no importaba si alguien era rico o pobre. Lamentablemente, sé que las cosas han cambiado en los tiempos actuales. Muchas veces, los jóvenes se agrupan en círculos exclusivos, dejando fuera a quienes no comparten su situación económica. Si algún día decides buscar la riqueza, te invito a mantener la humildad y la empatía. Sé amable y respetuoso con los demás, no permitas que el dinero te transforme en alguien soberbio. Uno de los mayores problemas que enfrentan las personas respecto al dinero radica en el sistema educativo. En las escuelas, a la mayoría solo se le enseña cómo trabajar para obtener dinero. Muy pocos tienen la oportunidad de aprender cómo hacer que el dinero trabaje para ellos. Robert Kiyosaki. Los desafíos en la escuela. Durante mis años en la escuela, enfrenté dos grandes obstáculos. El primero fue que la educación parecía diseñada exclusivamente para prepararme para conseguir un empleo. Todo estaba orientado a convertirme en un empleado, como si no existieran otras opciones. Yo, en cambio, quería ser empresario, algo que no encajaba con las expectativas de mis maestros. Afortunadamente, hoy en día las escuelas ofrecen más oportunidades para aquellos que tienen un espíritu emprendedor, con clubes y planes de estudios orientados hacia los negocios. Pero en mi época, los clubes que existían eran escasos y, en general, estaban dirigidos por personas que no tenían experiencia en el mundo empresarial. El segundo desafío fue el enfoque negativo hacia los errores. En la escuela, cometer un error era motivo de castigo. ¿No te parece absurdo? En realidad, los errores son una de las maneras más efectivas de aprender. Yo aprendí a andar en bicicleta, a montar patineta y a surfear cayéndome una y otra vez. Si alguien me hubiera castigado cada vez que me caía, probablemente nunca habría aprendido. Por eso te digo, cuando cometas un error, no lo ocultes ni finjas que no ocurrió, como hacen muchos adultos. Aprende de tus errores, porque cuanto antes lo hagas, más rápido avanzarás en la vida. Me informó correctamente sobre ellas. Y es por eso que insisto tanto en que cualquier persona, sin importar a qué se dedique, debe comprender las reglas del juego financiero. La contabilidad y el derecho mercantil no son solo para contadores o abogados, son herramientas fundamentales para que no dependas de otros y puedas tomar decisiones con confianza y claridad.
Imagina que estás jugando un juego donde no entiendes las reglas, ¿cuánto tiempo podrías sobrevivir? Y, aún más importante, ¿cómo podrías ganar? Estudiar estos temas no significa que debas dedicarte profesionalmente a ellos, sino que debes adquirir una base sólida que te permita identificar cuando alguien está tomando decisiones que no te favorecen o incluso está manipulándote. Muchas veces, las personas que se presentan como expertos en televisión, en libros o en seminarios no son verdaderos inversionistas, sino vendedores que se benefician de tus dudas y tu falta de información. No dejes que alguien más controle tu destino financiero porque tú puedes ser el capitán de tu barco. Recuerdo un caso particular cuando un periodista me reprochó que en mis libros no daba respuestas específicas. Me preguntó por qué no ofrecía consejos concretos como, compra esta acción o invierte en este sector. Pero lo que él no entendía es que mi objetivo nunca ha sido dar recetas mágicas, sino enseñar a las personas a pensar de manera independiente. No quiero que la gente dependa de mí o de ningún otro para tomar sus decisiones financieras. Quiero que cada persona tenga la capacidad de analizar, cuestionar y decidir por sí misma, basada en una educación financiera sólida. Porque la verdad es que no existe una única respuesta correcta. Lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. ¿Y cómo podrías saberlo si no estás preparado? Piensa en algo tan cotidiano como comprar una casa. Muchas veces se dice que alquilar es tirar el dinero, pero no siempre es así. Hay ocasiones en que alquilar tiene más sentido financiero que comprar, dependiendo del mercado, de las tasas de interés y de tu situación personal. Comprar una casa en el momento equivocado puede ser una de las peores decisiones que tomes, especialmente si lo haces en la cúspide del mercado o siguiendo consejos genéricos que no toman en cuenta tu realidad. Lo importante no es solo adquirir una propiedad, sino saber cuándo y cómo hacerlo para que sea una inversión y no una carga. Lo mismo ocurre con el flujo de efectivo. Este concepto es clave y, sin embargo, tan pocas personas lo entienden realmente. El flujo de efectivo no es solo el dinero que entra o sale de tu cuenta bancaria, es el indicador que te muestra si estás construyendo riqueza o solo sobreviviendo. Si no aprendes a controlar el flujo de efectivo, estás destinado a trabajar toda tu vida para el dinero en lugar de hacer que el dinero trabaje para ti. Por eso, en mis inversiones, siempre busco tener el control, ya sea en bienes raíces, en negocios o en cualquier otro activo. La mayoría de las personas invierten en vehículos sobre los que no tienen control, como fondos de inversión, acciones o bonos, y luego se preguntan por qué sienten que su dinero está en riesgo. Un verdadero inversionista entiende que no se trata solo de ganar dinero, sino de construir activos que generen ingresos pasivos. Es la diferencia entre alguien que vive preocupado por pagar deudas y alguien que tiene la libertad de decidir cómo quiere vivir su vida. Mi padre rico solía decir, no te hagas pobre gastando como los demás. Aprende a gastar de manera inteligente para hacerte rico. Y tenía toda la razón. La mayoría de las personas gastan de manera que debilitan su situación financiera, mientras que los ricos gastan estratégicamente, construyendo activos que les generen más dinero. Un ejemplo perfecto de esto es mi esposa, Kim. Cuando compró su primera casa como inversión en 1989, era una propiedad pequeña y modesta. Pero eso fue solo el comienzo. Con el tiempo, fue adquiriendo experiencia, desarrollando su conocimiento y ampliando sus horizontes. Para 2004, ya estaba comprando propiedades comerciales multimillonarias que generaban flujos de efectivo significativos. La clave no fue la suerte ni una fórmula mágica, sino la educación financiera y la experiencia que acumuló. Y eso es algo que cualquiera puede hacer si está dispuesto a aprender y a practicar. Es por eso que insisto tanto en la educación financiera. Si no entiendes cómo funciona el dinero, siempre estarás en desventaja, sin importar cuánto trabajes o cuánto ganes. Muchas personas piensan que ahorrar es la solución, pero la realidad es que ahorrar por sí solo no te llevará a la libertad financiera. Con las tasas de inflación actuales, el dinero que guardas en un banco pierde valor cada día. Por eso, más que ahorrar, necesitas invertir. Y para invertir de manera inteligente, necesitas entender las reglas del juego. Entonces, si estás en la universidad, aprovecha la oportunidad para aprender contabilidad y derecho mercantil, aunque no sean parte de tu carrera principal. Si ya terminaste tus estudios, dedica tiempo a adquirir esta educación por tu cuenta. Hay una gran diferencia entre entender estos conceptos en teoría y aplicarlos en la vida real. La práctica es lo que convierte el conocimiento en poder. Es lo que te permitirá tomar el control de tu flujo de efectivo, de tus gastos y de tus activos, y construir un futuro financiero sólido. Recuerda, las reglas del juego no están diseñadas para los que no las entienden. Pero una vez que las dominas, puedes jugar y ganar. Y lo más importante,
Puedes hacerlo en tus propios términos, sin depender de nadie más. Ese es el verdadero significado de la libertad financiera. Capítulo 22. Soy adulto y no tengo mucho dinero, ¿qué debo hacer? La respuesta de Robert Kiyosaki. Para la generación de mis padres, que vivió los desafíos y sacrificios de la Segunda Guerra Mundial, las reglas para alcanzar el éxito parecían ser claras y directas: asiste a la escuela, consigue un buen empleo, trabaja duro y confía en que la empresa y el gobierno cuidarán de ti cuando te jubiles. Aquellos eran tiempos en los que los aumentos salariales llegaban de manera constante y las promociones eran comunes porque la economía de Estados Unidos estaba en auge. El petróleo era barato y el país se erigía como líder indiscutible del mundo capitalista. Nuestro dólar era firme y tras la Segunda Guerra Mundial, muchas naciones nos debían dinero. Sin embargo, hoy el panorama es muy diferente, casi todo ha cambiado y las reglas del juego ya no son las mismas. Las reglas del dinero han evolucionado radicalmente. En 1971, nuestro dólar dejó de ser respaldado por el oro y pasó a convertirse en un simple medio de intercambio, lo que permitió al gobierno imprimirlo a una velocidad mucho mayor que la capacidad de cualquier persona para ahorrar. Luego, en 1974, las grandes corporaciones dejaron claro a sus empleados que ya no se harían responsables de ellos durante toda su vida laboral. Ese fue el inicio de una nueva realidad. En 1996, otro evento marcó un cambio crucial: la Ley de Reforma de las Telecomunicaciones. Este cambio sigue resonando hoy en día, pues facilitó que las empresas contraten trabajadores en países como China, India, Irlanda y otras partes del mundo. Cuando era niño, las únicas personas que sentían la amenaza de la competencia extranjera eran los obreros de las fábricas. Pero, después de 1996, incluso los empleos de oficinistas y profesionales empezaron a migrar al extranjero. Ahora, muchos centros de atención telefónica no están en Estados Unidos, sino en países como India. Esto se debe a que la Ley de Reforma de las Telecomunicaciones permitió que empresas como Global Crossing, hoy extinta, instalaran extensas redes de fibra óptica por todo el mundo. Hoy es mucho más barato realizar una llamada a alguien en Asia o Europa del Este que a otra ciudad dentro de Estados Unidos. Este cambio ha beneficiado enormemente a las personas que se encuentran en los cuadrantes de E y, pero ha golpeado duramente a quienes están en los cuadrantes E y A. Aunque esta tendencia comenzó hace décadas, la ley de 1996 aceleró el proceso. Ahora incluso los médicos, abogados y contadores están sintiendo sus efectos. Otro evento transformador ocurrió en 2001, cuando China fue admitida en la Organización Mundial del Comercio, OMC. Una vez más, este cambio benefició a los cuadrantes de E y, pero se convirtió en una amenaza directa para E y A. Pedir un aumento. El impacto combinado de la Ley de Reforma de las Telecomunicaciones y la admisión de China en la OMC ha hecho que pedir un aumento salarial sea un riesgo que podría costarte el empleo. Ya seas obrero o oficinista, la persona que compite por tu puesto podría estar a miles de kilómetros de distancia. Y esto sucede en un momento en el que la inflación sube, el precio de la gasolina aumenta y el costo de la vivienda está por las nubes. Quizá pienses, mi empleo es seguro. Soy maestro y alguien tiene que estar presente en el salón de clases para enseñar. Es cierto, hay muchos trabajos que parecen estar protegidos de la competencia extranjera, como los de policía, recepcionista, bombero, camarero, conserje, funcionario, entre otros. Sin embargo, recuerda que los obreros y oficinistas que pierden sus empleos pueden convertirse en tus competidores locales. Simplicidad o complejidad. Si eres un adulto que no tiene mucho dinero, tus opciones básicas son dos: 1. Gasta lo menos posible. 2. Aumenta tus ingresos. Dicho de otro modo, puedes optar por 1. La simplicidad. 2. La complejidad. Tengo muchos amigos que han optado por la simplicidad. Ellos han decidido reducir su nivel de vida de manera significativa. Por ejemplo, una pareja del sur de Arizona construyó su propia casa de adobe y, gracias a ello, no tienen hipoteca. Su hogar está desconectado de las redes de suministro, cuentan con energía solar, un pozo de agua, crían ganado y están armados para su protección. El marido tiene una pensión del ejército y solo viajan a la ciudad una vez al mes para adquirir lo imprescindible. Llevan una vida sencilla y son inmensamente felices. Por otro lado, muchos baby boomers han decidido mudarse a países como México o Costa Rica, donde pueden disfrutar de una vida simple a un costo mucho menor. Donald y yo, en cambio, hemos elegido una vida más compleja. Nuestro mundo gira en torno a los negocios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque tenemos intereses en diferentes partes del mundo.
Poseemos varias propiedades, estamos en constante comunicación con nuestro centro de operaciones y viajamos frecuentemente. Kim y yo amamos este estilo de vida. Tenemos amigos en todo el mundo y nuestras relaciones personales y de negocio se benefician de esta vida global y conectada. Sabemos que muchas personas prefieren algo más tranquilo, pero para nosotros, esta complejidad nos llena de energía y pasión. Hoy en día, cualquiera puede elegir entre estos dos extremos, comprar un terreno amplio y desconectarse del sistema o vivir una vida intensamente activa y financieramente enriquecedora. La elección es tuya, pero es importante decidir pronto, ya que ambos caminos requieren tiempo, dinero y planificación. Conozco personas que sueñan con retirarse en una isla tropical o en un rancho tranquilo, pero no han tomado los pasos necesarios para hacerlo realidad. Como adulto, debes reflexionar sobre el estilo de vida que deseas. No hay elecciones buenas o malas, solo decisiones personales. Lo importante es comenzar a planificar ahora antes de que sea demasiado tarde. La vida es demasiado breve para no perseguir tus sueños. Ya sea que anheles un paraíso terrenal o una vida llena de retos y logros financieros, debes empezar a construir ese sueño hoy. Donald y yo no recomendamos nuestro frenético estilo de vida a todos, aunque nosotros lo amamos. Esta es nuestra elección, pero queremos que tú elijas lo que realmente te haga feliz. Si no estás listo para retirarte al campo o la playa y te atrae una vida más compleja y financieramente rica, entonces necesitarás aumentar tu nivel de complejidad. Esto implica elevar tu conciencia financiera y mantenerte informado sobre el mundo que te rodea. Por ejemplo, cuando me despierto, necesito saber cómo están los mercados de Asia y Europa, cuál es la relación del yen con el dólar y qué está ocurriendo con el petróleo, el gas natural, el oro, la plata y nuestras empresas en China y Sudamérica. La complejidad también significa leer libros y revistas de negocios como Forbes, Fortune, Time y The Economist para mantenerse al día. Ken y yo siempre asistimos a talleres sobre inversiones y finanzas, no solo para conocer nuevas personas, sino también para identificar tendencias e ideas innovadoras. Vivir en la complejidad implica también interactuar con una amplia variedad de personas en el mundo de los negocios y las inversiones. Capítulo 23. Soy un baby boomer y no tengo mucho dinero, ¿qué debo hacer? La respuesta de Robert Kiyosaki. La generación conocida como Baby Boom, nacida entre 1946 y 1964, fue una de las más afortunadas en la historia moderna. Este grupo llegó al mundo en un momento en que Estados Unidos no solo emergía como la potencia militar más poderosa del planeta, sino también como el líder indiscutido de la economía global. Sin embargo, esa era de esplendor ahora se enfrenta al declive económico de la nación, aunque su poderío militar permanezca intacto. Los baby boomers representan la última generación de la era industrial y, al mismo tiempo, los pioneros en la era de la información. Este estatus dual ha provocado una brecha cada vez más profunda entre los boomers que han logrado acumular riqueza y aquellos que no lo han conseguido. Envejecer no es sencillo para quienes crecieron con los valores y reglas propias de la era industrial, muchos de los cuales ingresaron al mercado laboral en empresas tradicionales como las automotrices o las aeronáuticas. Hoy en día, estas industrias enfrentan desafíos enormes, lo que complica aún más el panorama financiero para aquellos que están próximos a retirarse. Por otro lado, aquellos boomers que adoptaron las reglas y valores de la era de la información han encontrado mayores oportunidades para envejecer con dignidad y disfrutar de una jubilación próspera. Mientras que muchos empleados de las industrias tradicionales sufren las consecuencias del cambio de época, los que trabajaron para empresas tecnológicas como Microsoft o Apple han experimentado una prosperidad notable. A medida que esta generación avanza en edad, la brecha económica entre los boomers de la era industrial y los de la era de la información se ensancha. En última instancia, el bienestar de cada individuo dependerá de las reglas financieras que hayan seguido, las viejas normas de la era industrial o las nuevas estrategias de la era de la información. Justo cuando los primeros baby boomers terminaban la universidad, el mundo comenzó a transformarse de manera drástica. Primero, la guerra de Vietnam irrumpió como un conflicto devastador, tanto económica como socialmente, dividiendo profundamente al país. Luego, en 1971, Estados Unidos abandonó el patrón oro, lo que marcó un punto de inflexión en el sistema financiero global. Más tarde, en 1973, llegó la primera crisis petrolera y en 1974 se promulgó ERISA, Ley de Seguridad de Ingresos para la Jubilación de los Empleados, alterando profundamente las expectativas de jubilación de muchos estadounidenses. En 1971, el oro costaba apenas $35 por onza.
Hoy, ese mismo oro vale cientos de veces más, reflejando de manera contundente cuánto ha perdido el dólar en términos de poder adquisitivo. En aquel entonces, muchos baby boomers estaban comenzando sus familias y adquiriendo propiedades. Por ejemplo, en 1968, mi padre compró una casa por $50,000. Hoy, esa misma casa vale casi 2 millones. Este aumento en el valor de las propiedades ha beneficiado a algunos boomers, pero ha creado enormes barreras para que sus hijos y nietos puedan acceder a la vivienda propia. De hecho, muchos boomers enfrentan el desafío de que sus hijos adultos aún no pueden independizarse económicamente. Los cambios introducidos en 1974 también eliminaron o transformaron los tradicionales planes de pensión de prestación definida que disfrutaron los padres de los boomers. Sin una educación financiera adecuada, muchos no entendieron la diferencia entre estos planes y las alternativas más modernas, como los planes de ahorro 401(k). En lugar de tomar control de su futuro financiero, millones confiaron ciegamente su dinero a expertos financieros que, en muchos casos, estaban menos capacitados que ellos mismos. La caída del mercado en el año 2000 fue un duro despertar para muchos boomers, quienes se dieron cuenta de que no estaban preparados para un retiro seguro. En 2006, otro golpe llegó con el aumento vertiginoso del precio del petróleo, un fenómeno que afectó especialmente a aquellos boomers que habían invertido en vehículos SUV de alto consumo de gasolina. Si en 1973 el barril de petróleo costaba $3, ahora se proyecta que supere los $100. Esta escalada de precios complica la vida de quienes dependen de ingresos fijos, ya que su capacidad de compra disminuye drásticamente. ¿Qué pasará con los ahorros para el retiro si el precio de la gasolina alcanza los $10 por galón? Es evidente que confiar en la seguridad social y en Medicare no es una opción viable. Hoy, se estima que el 80% de los baby boomers no tiene los recursos suficientes para disfrutar de un retiro cómodo. Muchos están atrapados en esta situación porque siguieron las estrategias financieras de sus padres, estrategias que ya no son efectivas en el mundo actual. En nuestras vidas, demasiadas veces permitimos que el miedo, y no el amor, sea quien dicte nuestras decisiones. Hay quienes permanecen en trabajos que no disfrutan simplemente por temor a ser despedidos o a no ganar lo suficiente. Otros invierten movidos por el miedo a quedarse sin dinero. Incluso, muchas personas viven infelices porque no están en relaciones amorosas plenas. Robert Kiyosaki. Simplemente seguiré trabajando. Algunos boomers que conozco dicen que planean seguir trabajando indefinidamente. Si bien trabajar es una forma excelente de mantenerse activo y sentirse útil, pensar que se puede trabajar para siempre es una ilusión peligrosa. ¿Qué sucederá cuando tu cuerpo ya no te permita mantener el ritmo? Los costos de los servicios de enfermería o de atención domiciliaria son exorbitantes. ¿Y qué pasará si tus hijos no pueden ofrecerte un espacio en su hogar? Salud, riqueza y felicidad. Durante mi tiempo en la academia, comprendí algo fundamental: mi padre, a pesar de su éxito profesional como superintendente de educación, no disfrutaba de salud, riqueza ni felicidad. Su salud se deterioró debido a su hábito de fumar entre 2 y 3 cajetillas de cigarrillos al día, lo que eventualmente lo llevó a morir de cáncer pulmonar. Aunque ganaba un buen salario, gastaba al mismo ritmo, por lo que nunca logró acumular riqueza. Confiaba en su pensión de maestro, en la seguridad social y en Medicare, esperando que esos recursos fueran suficientes para sostenerlo. Tampoco era feliz. La presión creciente de su trabajo lo alejaba de su familia. A pesar de que yo practicaba deportes durante toda mi juventud, él nunca asistió a ninguno de mis juegos. Su tiempo estaba dedicado a visitar escuelas y a atender reuniones, pero no a su propia familia. La salud y la riqueza se miden en tiempo. La salud y la riqueza pueden medirse de muchas maneras, pero ambas tienen una relación directa con el tiempo. Si un médico te dice que solo te quedan 6 meses de vida, es evidente que tu salud es precaria. De manera similar, la riqueza también puede calcularse en términos de tiempo. Por ejemplo, si tienes $10,000 ahorrados y tus gastos mensuales ascienden a $1,000, entonces tu riqueza equivale a 10 meses. Definición de pobre. Un informe de una conocida institución financiera establece que alguien es pobre si no tiene al menos $100,000 en efectivo para invertir. Según este criterio, la mayoría de los estadounidenses serían considerados pobres. De hecho, esta misma institución utiliza este estándar no solo para aceptar clientes, sino también para contratar empleados. De vuelta a la salud, la riqueza y la felicidad. La relación entre salud, riqueza y tiempo es crucial. Muchas personas pasan gran parte de sus vidas persiguiendo el dinero sin darse cuenta de que el tiempo y la salud son los recursos más valiosos que tenemos.
Reflexionar sobre esto nos invita a replantear nuestras prioridades, a tomar decisiones conscientes y a buscar un equilibrio que nos permita disfrutar plenamente de la vida. Capítulo 24. Ya soy rico, ¿qué consejo tienen para mí? La respuesta de Robert. Si has alcanzado la riqueza, celebra tus logros y aprecia profundamente lo que tienes. Sin embargo, nunca olvides que el dinero, aunque puede ser una bendición, también tiene el potencial de convertirse en una maldición. Es importante entender que para la mayoría de las personas, el dinero plantea diferentes tipos de problemas. Si tienes poco, la dificultad está en ganarlo; si tienes mucho, el reto radica en conservarlo. Existen innumerables historias de ganadores de lotería, estrellas de cine, deportistas profesionales e incluso herederos de grandes fortunas que, debido a una gestión deficiente, pierden todo lo que tenían. Preservar el dinero puede ser tan desafiante como adquirirlo, especialmente porque te conviertes en el blanco de personas que buscan aprovecharse de ti. En el juego de la vida financiera, representado en el tablero del juego Cashflow, podemos identificar tres categorías principales de inversionistas. 1. La carrera de la rata. Este es el lugar donde se encuentra la mayoría de las personas. Aquellos que logran invertir suelen hacerlo en activos en papel como cuentas de ahorro, acciones, bonos y fondos de inversión. Su enfoque está limitado a lo que conocen y rara vez logran escapar de esta categoría. 2. Negocios pequeños y grandes. Aquí es donde la educación financiera comienza a jugar un papel crucial. Algunas personas logran adquirir los conocimientos necesarios para salir de la carrera de la rata y crear oportunidades más ambiciosas. 3. La vía rápida. Diseñada en 1933 por Joseph Kennedy, padre del presidente John F. Kennedy, esta categoría está reservada para inversionistas ricos con experiencia y educación financiera avanzada. Sin embargo, no todos los ricos logran mantenerse aquí. La falta de educación financiera lleva a muchos a perder sus fortunas, a menudo siendo víctimas de promotores inescrupulosos que explotan su desconocimiento. Los ricos pueden dividirse en dos grandes grupos: aquellos que han ganado su dinero por sí mismos y poseen la educación financiera y la experiencia necesarias para navegar la vía rápida, y aquellos que simplemente heredaron o recibieron grandes cantidades de dinero sin tener los conocimientos para administrarlo. Los primeros suelen sentirse menos intimidados ante la posibilidad de perder su fortuna porque saben que tienen la capacidad de volver a generarla. Los segundos, sin embargo, enfrentan un dilema: aprender a gestionar sus recursos o delegar esa responsabilidad en un profesional de confianza. Cada año escuchamos historias de estrellas del cine o del deporte que pierden todo por confiar en personas deshonestas. También sabemos de ancianos adinerados cuyos cuidadores o familiares cercanos se aprovechan de ellos. Incluso hay quienes contraen matrimonio y luego, tras el divorcio, pierden gran parte de su riqueza. Un caso famoso es el de Anna Nicole Smith, quien a los 26 años se casó con un hombre 63 años mayor que ella. Aunque se argumentó que lo hizo por amor, es evidente que la dinámica económica jugó un papel importante. Otro caso notorio es el de Paul McCartney, quien enfrentó un divorcio costoso tras solo 4 años de matrimonio debido a la falta de un acuerdo prenupcial. Invertir en la vía rápida. Para el inversionista promedio, existen organismos como la Comisión de Valores y Bolsas, SEC, por sus siglas en inglés, que regulan las inversiones y supervisan a los promotores financieros. Sin embargo, quienes deciden invertir fuera de la carrera de la rata cuentan con menos protección. En este nivel, que incluye negocios pequeños, grandes y la vía rápida, se necesita mucho más que dinero; se requieren educación, experiencia, confiabilidad e integridad. Si tú o tus asesores carecen de alguna de estas cualidades, es preferible que permanezcas en los activos tradicionales supervisados por la SEC. No obstante, si cumples con los requisitos, la vía rápida puede ser una experiencia emocionante, lucrativa y extremadamente satisfactoria. Donald y yo invertimos exclusivamente en la vía rápida porque creemos que es el camino más efectivo para generar riqueza significativa. Ejemplos de negocios en la vía rápida. 1. Iniciar un negocio como empresario. Una de las formas en las que he invertido en la vía rápida es fundando empresas y buscando inversores calificados y acreditados. Estos son individuos con un patrimonio neto superior al $1.000.000 o con ingresos anuales de al menos $200.000 en los últimos 2 años. Un ejemplo exitoso fue mi compañía minera en China, que hizo millonarios a muchos de sus inversores. Por otro lado, también inicié una compañía petrolera que no tuvo éxito, lo que provocó pérdidas significativas para los inversores. 2. Asociaciones en bienes raíces. Mi esposa Kim y yo hemos invertido en diversos proyectos inmobiliarios importantes, como edificios de apartamentos y oficinas.
Aunque no somos promotores inmobiliarios en el sentido estricto, aportamos el capital necesario para asociarnos con expertos honestos y experimentados. Esta estrategia ha sido consistentemente rentable para nosotros. 3. Asociaciones en petróleo y gas. Este tipo de inversión ofrece flujos de efectivo constantes y beneficios fiscales significativos. Por ejemplo, si invierto $100,000 en una asociación petrolera, puedo deducir aproximadamente $70,000 de mis impuestos. Además, el gobierno permite una deducción adicional del 15% por los ingresos generados, lo que reduce la carga fiscal de manera considerable. 4. Fondos de inversión privados. Estos fondos son exclusivos para inversionistas ricos y suelen requerir montos mínimos elevados. Participé en uno que exigía $1,000,000 y, en menos de 3 años, obtuve una rentabilidad del 40%. 5. Fondos de protección. Aunque son similares a los fondos de inversión, se diferencian en su uso del apalancamiento y la ausencia de restricciones en los métodos de inversión. Mi experiencia con ellos ha sido variada, pero el éxito depende principalmente de la administración. 6. Derivados. Este es un mundo financiero complejo y de alto riesgo que pocos entienden. Warren Buffett los describe como armas de destrucción masiva debido a su capacidad de colapsar sistemas financieros enteros si son mal manejados. En conclusión, si eres rico, tu principal responsabilidad es proteger y multiplicar tu fortuna. Para lograrlo, es esencial contar con un testamento, un plan de patrimonio, un plan en caso de incapacidad y, si decides casarte de nuevo, un acuerdo prenupcial. Estas medidas no solo protegerán tu riqueza, sino también a quienes dependen de ti. La respuesta de Donald en primer lugar, siéntete agradecido por haber alcanzado la riqueza. En segundo lugar, ten siempre precaución. Finalmente, aprovecha cada oportunidad para expandir tus conocimientos y asegurar un futuro financiero sólido. Capítulo 25. ¿Por qué hay personas que no logran ser ricas? La respuesta de Robert Kiyosaki. Hay muchas razones por las que una persona con el deseo de alcanzar la riqueza no lo logra, y estas pueden parecer sencillas a primera vista, pero tienen un impacto profundo. Entre las principales razones están: 1. La pereza, ese enemigo silencioso que nos susurra excusas al oído. 2. Los malos hábitos que repetimos día tras día sin detenernos a cuestionarlos. 3. La falta de educación, no solo académica, sino también financiera y práctica. 4. La carencia de experiencia, que muchas veces se traduce en miedo a lo desconocido. 5. La ausencia de una orientación adecuada, de una guía que marque el camino. 6. Una actitud negativa que apaga cualquier chispa de esperanza o ambición. 7. La influencia perjudicial de amigos y familiares que, aunque con buenas intenciones, limitan nuestras aspiraciones. 8. La falta de concentración, que nos lleva a dispersar nuestra energía en múltiples direcciones. 9. La falta de determinación para sostener nuestros sueños frente a las adversidades. 10. La falta de valor para tomar riesgos y enfrentar el miedo al fracaso. Sin embargo, hay una razón en particular que, aunque pocas veces se menciona, puede ser la diferencia entre alcanzar la riqueza o quedarse soñando con ella, no encontrar un entorno que respalde ese deseo de ser rico. En Teach to Be Rich planteé una idea que ha cambiado mi manera de ver la vida: todos nacemos con un genio especial. Afirmo que cualquiera puede alcanzar su máximo potencial si busca el entorno adecuado para nutrir ese genio. Para explicarlo mejor, utilizo el ejemplo de Tiger Woods. Su genio brilla en los campos de golf, pero, ¿qué habría pasado si hubiera intentado ser jugador de hockey? Probablemente no habríamos escuchado su nombre. De manera similar, Mick Jagger, quien inicialmente estudió para ser contador, descubrió que su verdadero genio estaba sobre el escenario, como un Rolling Stone. En mi vida, he visto cómo el entorno puede potenciar o sofocar ese genio. Mi padre pobre era un genio en el sistema escolar, mi padre rico no. En mi caso, tampoco fui brillante en la escuela, era un lugar donde mi genio simplemente no encajaba. Pero, como mi padre rico, encontré mi lugar en la calle, en el mundo real, donde mis habilidades podían florecer. Un entorno adecuado no es solo importante, es esencial. Cuando estaba en la escuela de aviación de la Marina, algunos compañeros encontraron su genio pilotando aviones, llegando a convertirse en generales o pilotos de élite. Yo, en cambio, era un piloto promedio. En el fútbol americano, otros amigos brillaron en el campo, yo, nuevamente, era solo promedio. Pero cuando trabajé en Xerox Corporation, uno de mis colegas encontró su genio en el mundo empresarial y ascendió rápidamente. Es como un jardinero que cuida de sus plantas, necesita la tierra adecuada, suficiente agua y la temperatura ideal.
Si estos elementos están presentes, la planta florece. Si no, se marchita. Lo mismo ocurre con las personas. Ricos en entornos pobres. Mi padre rico tenía una frase que me marcó profundamente: hay muchos ricos en entornos pobres. Con el tiempo, entendí a qué se refería. Mi entorno doméstico. Nací en una familia donde el amor abundaba, pero el entorno financiero era limitado. En casa, el deseo de riqueza era casi un tabú. Valorábamos la educación, el servicio público y los salarios modestos, mientras que veíamos a los ricos como explotadores. Las inversiones no eran parte de nuestra conversación, de hecho, se consideraban un juego de azar. Nuestro estilo de vida se basaba en gastar lo menos posible y ahorrar todo lo que se pudiera. Hoy, mi entorno doméstico es muy diferente. En mi hogar actual, hablar de dinero no es un tema prohibido, sino emocionante. La riqueza es vista como algo positivo y enriquecerse, como una aventura. En lugar de limitar gastos, buscamos expandir recursos, aumentar ingresos y construir activos. Además, evitamos rodearnos de personas con una mentalidad financiera negativa, eligiendo en cambio amigos y colegas que comparten nuestra visión. Mi entorno laboral. Mi primer trabajo fue en Xerox Corporation, y aunque lo disfruté, pronto me di cuenta de que no era un lugar donde pudiera enriquecerme. Si bien mis superiores valoraban el trabajo duro y los buenos resultados, el verdadero propósito era mantener a los accionistas felices. Cuando hablaba de iniciar mi propia empresa, me decían que iba en contra de las políticas de la compañía. En contraste, en mi empresa actual, The Rich Dad Company, nos enfocamos en enriquecer a nuestro personal. Los incentivamos a asistir a seminarios, a iniciar sus propios negocios y a invertir. Algunos empleados han renunciado porque no soportaron la presión de adquirir educación financiera, pero yo prefiero que sigan su camino en un entorno más adecuado para ellos. El poder del entorno. Muchos fracasan en su deseo de ser ricos porque son ricos en entornos pobres. Por ejemplo, si trabajas en un empleo diseñado para la seguridad laboral, es probable que no estés en un lugar que fomente la creación de riqueza. En cambio, existen entornos que sí lo hacen: el deporte profesional, la música, Hollywood, las inversiones en Wall Street, bienes raíces o incluso el mercadeo multinivel. Aunque estos ambientes son competitivos, tienen algo en común: están diseñados para ganadores. Hace poco, noté que un árbol que había plantado comenzó a secarse. Llamé a expertos, pero nada parecía funcionar. Finalmente, regué sus raíces con más agua y en unas semanas, el árbol empezó a brotar de nuevo. Aprendí que, como las plantas, las personas solo necesitan un entorno adecuado para florecer. Si quieres cambiar tu vida, a veces el primer paso es tan simple como cambiar tu entorno. Preguntas para reflexionar. 1. ¿Tu hogar y tu familia favorecen tu crecimiento financiero? 2. ¿Tu lugar de trabajo te impulsa a alcanzar tu genio financiero? 3. ¿Sabes cuál es tu verdadero genio? 4. ¿Te rodeas de personas que te apoyan para desarrollarlo? Reflexiona, porque el entorno en el que estás puede ser la clave para encontrar tu grandeza. Capítulo 26. Educación financiera en las escuelas. Estas preguntas, aunque incómodas para muchos, son necesarias y urgentes porque exponen las fallas estructurales que han prevalecido durante décadas. Cuando reflexiono sobre mi generación y la actual, veo un contraste marcado, pero también una conexión. Nosotros cuestionamos el mundo que nos rodeaba, aunque de una manera más limitada, quizás influenciados por las herramientas que teníamos a nuestro alcance. Sin embargo, los jóvenes de hoy, con el acceso a la tecnología y la información global, tienen el potencial de cuestionar no solo su entorno inmediato, sino también las bases mismas sobre las que está construido el sistema. Y eso los convierte en una generación poderosa, capaz de provocar cambios profundos. Volviendo al tema de los bienes raíces, mi enfoque no está desconectado de estas reflexiones. Aunque las tecnologías avanzan y transforman nuestro mundo, la necesidad de un espacio físico, un hogar o un lugar de trabajo, sigue siendo fundamental. Por eso, los bienes raíces permanecen como un pilar sólido en mi estrategia de inversión, mientras todo lo demás parece volverse más rápido y, a veces, más inestable. Es importante destacar algo que muchos inversionistas novatos pasan por alto: los bienes raíces no son solo una inversión financiera, son también una inversión en estabilidad y previsión. Por ejemplo, cuando inviertes en una propiedad, estás invirtiendo en la seguridad de las familias que vivirán allí, en las comunidades que se desarrollarán alrededor de ese espacio y en el legado que dejarás para las próximas generaciones. Cada propiedad tiene una historia que contar y un propósito que cumplir, y eso es algo que ningún activo intangible puede ofrecer con la misma claridad.
En este sentido, me gusta pensar en los bienes raíces como una herramienta que me permite no solo generar ingresos, sino también contribuir al mundo de una manera más tangible. Al brindar viviendas accesibles y bien gestionadas, estoy ayudando a mejorar la calidad de vida de muchas personas. Y aunque esto puede parecer un enfoque idealista, es también una estrategia pragmática. Cuando tus inquilinos están satisfechos, tus inversiones prosperan. Para los que aún dudan de la estabilidad de este sector, les invito a considerar un simple hecho: los bienes raíces no son susceptibles a la volatilidad inmediata que afecta a otros mercados. Las propiedades no pierden valor de la noche a la mañana. Esto no significa que no haya riesgos, pero sí implica que tienes tiempo para reaccionar, adaptarte y tomar decisiones estratégicas. En un mundo que parece avanzar a una velocidad vertiginosa, esta estabilidad es invaluable. Ahora, no quiero dar la impresión de que invertir en bienes raíces es un camino fácil o sin desafíos. La clave del éxito, como mencioné antes, radica en la buena administración. Y aquí es donde muchos se equivocan. Gestionar una propiedad no es solo asegurarse de que las rentas se cobren a tiempo, implica crear un entorno donde las personas quieran quedarse, donde se sientan valoradas y seguras. Esto requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, un compromiso genuino con la calidad. Kem y yo entendimos esto desde el principio, y por eso tomamos la decisión de empezar con propiedades más grandes, de 100 unidades o más. Esta escala nos permitió contratar a administradores profesionales que se encargaran de los detalles del día a día, liberándonos para enfocarnos en nuestra estrategia a largo plazo. Es una lección que aprendimos a través de la experiencia. En los bienes raíces, como en la vida, rodearte de las personas adecuadas puede marcar toda la diferencia. Por último, quiero destacar algo que considero esencial para cualquier inversor: la mentalidad. Invertir no se trata solo de números o estrategias, se trata de cómo piensas, cómo ves el mundo y cómo te preparas para lo inesperado. En los bienes raíces, como en cualquier otro ámbito, siempre habrá momentos de incertidumbre, pero es en esos momentos donde se forja el verdadero éxito. Cuando miro hacia el futuro, veo un mundo lleno de desafíos y oportunidades. Los cambios tecnológicos, las transformaciones sociales y las nuevas generaciones nos están llevando hacia un camino desconocido. Pero si hay algo que he aprendido, es que los fundamentos no cambian: la necesidad de un lugar para vivir, la importancia de la buena administración y el valor de pensar a largo plazo seguirán siendo relevantes, sin importar cuán rápido avance el mundo. Así que, si estás considerando invertir en bienes raíces, te animo a que des ese paso. Hazlo con cautela, con educación y con un plan claro, pero también hazlo con confianza. Porque, al final del día, invertir no es solo una manera de ganar dinero, es una forma de tomar el control de tu futuro, de construir un legado y de dejar una huella duradera en el mundo. Capítulo 27. ¿Por qué recomiendan el mercadeo multinivel? Mercado no está interesado en lo que ofreces. Por eso, antes de embarcarte en un negocio de mercadeo multinivel, tienes que asegurarte de que el producto que estás promocionando es algo que el público realmente necesita o desea. No importa qué tan apasionado seas o cuánto te esfuerces, si el producto no conecta con las necesidades del mercado, será difícil tener éxito. El mercadeo multinivel no es un camino fácil, pero ofrece una oportunidad única para quienes desean más de sus vidas. No se trata solo de vender un producto, sino de aprender, crecer y desarrollar habilidades esenciales que te pueden llevar a nuevas alturas en tu vida profesional y personal. Es una plataforma que te reta a salir de tu zona de confort, a superar tus miedos y a construir relaciones significativas con personas que comparten tus sueños y aspiraciones. Imagina un escenario en el que te encuentras rodeado de personas motivadas, que creen en ti, que te inspiran a ser mejor cada día. Este es el tipo de ambiente que las compañías de mercadeo multinivel suelen fomentar. No solo estás construyendo un negocio, estás desarrollando una versión más fuerte, más resiliente y más capaz de ti mismo. Las habilidades que adquieres en este camino no solo aplican al mercadeo, sino a cualquier aspecto de tu vida. Por supuesto, como en cualquier industria, no todo es perfecto. El camino estará lleno de desafíos, y habrá días en los que te preguntes si realmente vale la pena. Pero aquí está el secreto: cada obstáculo que superas te prepara para algo más grande. Cada rechazo que enfrentas te enseña a ser más fuerte. Cada fracaso te empuja a intentarlo de nuevo, con más sabiduría y determinación. El mercadeo multinivel no es para todos, y eso está bien. Requiere un tipo especial de persona, alguien dispuesto a aprender, a trabajar duro, y a persistir incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Si eres alguien que busca seguridad absoluta, probablemente este no sea el camino para ti. Pero si tienes un espíritu emprendedor, si te apasiona aprender y crecer, y si estás dispuesto a invertir en ti mismo,
entonces esta industria puede ofrecerte una de las mejores plataformas para lograrlo. Piénsalo así, cada gran logro comienza con una decisión. La decisión de intentarlo, de no rendirse, de creer que puedes hacer algo extraordinario con tu vida. El mercadeo multinivel no es solo un negocio, es una filosofía de vida, un compromiso contigo mismo de ser mejor, de soñar más grande y de trabajar más duro por aquello que realmente quieres. Así que, si alguna vez te has preguntado si el mercadeo multinivel es para ti, pregúntate esto: ¿estás listo para un cambio? ¿Estás dispuesto a salir de tu zona de confort y enfrentar el desafío? ¿Quieres aprender habilidades que te servirán para toda la vida? Si la respuesta es sí, entonces tal vez este sea el momento de explorar esta oportunidad. Porque, al final del día, el éxito no es solo alcanzar una meta, es el viaje que tomas para llegar allí, las lecciones que aprendes y la persona en la que te conviertes en el proceso. Capítulo 28. ¿Por qué recomiendan crear un negocio propio? La respuesta de Robert Kiyosaki: imagina por un momento que tienes frente a ti el cuadrante del flujo de dinero, una herramienta que revela cómo las personas obtienen ingresos en este mundo. Ese simple diagrama encierra un mundo de diferencias fundamentales, no solo económicas, sino también de valores, mentalidad y habilidades. Estas diferencias son lo que marcan la brecha entre quienes se sienten atrapados en un empleo y quienes gozan de verdadera libertad financiera. Mi padre pobre, un hombre de principios sólidos y dedicación admirable, nunca logró salir de los cuadrantes C, empleado, y A, autoempleado. ¿Por qué? Porque su formación como maestro lo ancló a los valores de esos cuadrantes. No es que no quisiera o no tuviera el deseo, pero carecía de las habilidades y los instintos necesarios para sobrevivir y prosperar en la calle, en el mundo real de los negocios. Cuando el gobernador le impidió seguir trabajando en el gobierno, se dio cuenta de algo que hasta ese momento no había percibido: otra persona tenía el control total sobre su vida. Por otro lado, mi padre rico construyó su fortuna desde los cuadrantes de dueño de negocio e inversionista. Él no solo me enseñó con palabras, sino que me guió emocional y mentalmente a través del proceso de dejar atrás la mentalidad de empleado y autoempleado para adentrarme en el terreno de los empresarios y los inversionistas. Fue un camino lleno de tropiezos y errores, pero su sabiduría y mentoría me ayudaron a levantarlos uno por uno. Me encanta ser empresario. Quiero compartirte algo desde lo más profundo de mi experiencia: amo ser empresario. Aunque al inicio fue difícil y las noches de preocupación parecían interminables, descubrí en este camino una fuente inagotable de creatividad, desafíos y conexiones humanas que me llenan de vida. Crear negocios no es solo una actividad, es un arte. Es un lienzo donde pintas tus ideas, donde trazas los sueños que alguna vez solo existieron en tu imaginación. Si miro atrás, puedo decirte que el precio que pagué en educación y experiencia fue alto, pero te aseguro que valió cada segundo y cada centavo. Hubo un tiempo en que mi vida estaba marcada por otros caminos: navegar buques petroleros o pilotear aviones. La primera vez que tomé el timón de un buque o aterricé un avión, sentí una emoción indescriptible. Pero con el tiempo, esa emoción se desvaneció. La curva de aprendizaje se estabilizó, y cada día se volvió una repetición del anterior. Como empresario, cada día trae algo nuevo. Los retos no son obstáculos, son escalones hacia algo más grande. La emoción de iniciar un negocio, verlo crecer, enfrentar los desafíos de la expansión y construir equipos que comparten tu visión es indescriptible. Incluso los días malos me enseñan algo. He aprendido que el verdadero empresario nunca deja de aprender. El espejo más honesto: tener un negocio propio es como mirarte en el espejo más honesto que existe. Cada decisión, cada acierto y cada error refleja quién eres y qué tan comprometido estás con tus metas. Es como jugar al golf: cada golpe que das te ofrece una retroalimentación inmediata. Si lo haces bien, tu negocio puede elevarte a alturas inimaginables, incluso más allá de lo que figuras como Tiger Woods han logrado en sus carreras. Pero si lo haces mal, el mismo negocio será implacable en mostrarte lo que debes mejorar. Te hablo desde la experiencia. Hubo un tiempo en que no era bienvenido en los clubes más exclusivos. Hoy, esos mismos clubes me invitan como miembro honorario. Esto no ocurrió por casualidad, sino porque el mundo de los negocios me transformó y me llevó a alcanzar metas que alguna vez parecían imposibles. Recuperar el control: una de las razones por las que tantas personas viven con una sensación constante de inseguridad es porque han entregado el control de sus vidas a otros. Piénsalo. Cuando eres empleado, no decides cuánto ganas, cuando obtienes un ascenso, ni siquiera cuando puedes tomarte unas vacaciones. En muchos casos, ni siquiera tienes control sobre la hora en que puedes salir a almorzar.
En 1974, con la aprobación de ERISA, muchos empleados del cuadrante se vieron obligados a incursionar en el cuadrante y como inversionistas. Pero aquí surgió un problema: carecían de instrucción y experiencia financiera. La mayoría invirtió en activos de papel como ahorros, acciones y fondos de inversión, pero sin tener un verdadero control sobre ellos. Además, en términos de impuestos, las personas en los cuadrantes E ya suelen pagar más que quienes están en DEI, porque estos últimos tienen más herramientas para optimizar sus contribuciones fiscales. He viajado por el mundo, desde China hasta Europa, y lo que he visto es que esta dinámica se repite en casi todos los países. La regla de oro es universal: quien tiene el oro, pone las reglas. Aprender a tomar el control hoy, más que nunca, es más fácil adentrarse en los cuadrantes de EI. La tecnología ha derribado barreras que antes parecían infranqueables. Por menos de $1000, puedes tener una computadora y acceso a mercados internacionales como dueño de negocios o inversionista. La verdadera pregunta es: ¿tienes la educación, la experiencia, la actitud y los valores para aprovechar esta oportunidad? El poder de los mentores y la educación. Si las escuelas no te enseñan a ser empresario, ¿cómo puedes aprender? La respuesta está en buscar mentores, en rodearte de personas que ya han recorrido el camino que deseas transitar. Tanto Donald como yo tuvimos padres ricos que nos guiaron. Si no tienes un mentor cercano, considera unirte a un negocio de mercadeo multinivel con un sólido programa de entrenamiento o, si tienes el capital, invertir en una franquicia como McDonald's. Un camino de transformación. En The Rich Dad Company ofrecemos programas diseñados para ayudarte a tomar el control de tu vida financiera. Cada uno de ellos está pensado para que superes tus propios límites y alcances metas que transformen tu realidad. Porque, al final, el verdadero éxito no solo se mide en cifras, sino en la libertad y el control que tienes sobre tu vida. Capítulo 29. La opinión de Robert Kiyosaki. El camino hacia el liderazgo está lleno de retos, desafíos que nos llaman a abandonar el papel de seguidores y asumir la responsabilidad de ser guías. Hoy en día, muchas personas se han dejado atrapar por la mentalidad de merecimiento, esa creencia de que alguien más, como el gobierno, resolverá sus problemas. Pero la realidad es distinta: el cambio comienza contigo. Este libro nace con la esperanza de que te conviertas en líder, en ese faro que inspire y oriente a otros. ¿Y qué significa realmente ser líder? Reflexiona sobre estas 3 definiciones. Primero, los líderes son modelos de conducta. Cuando me formé en la academia y serví en el cuerpo de Marina, comprendí que gran parte del liderazgo reside en ser un ejemplo viviente, alguien que inspire respeto y que viva bajo estándares elevados. Donald Trump encarna este principio. Al escribir este libro con él, tuve la oportunidad de conocer más de cerca a un hombre al que he admirado por años. Su presencia misma es una lección poderosa, un recordatorio constante de que los estándares personales elevados son el camino hacia la excelencia. Mientras que mi padre pobre me enseñaba a vivir con lo mínimo, mi padre rico me desafiaba a expandir constantemente mis recursos. Trabajar con Donald me inspiró a superar los límites que alguna vez creí inamovibles. Eso hacen los líderes auténticos: te invitan a imaginar, a soñar y a alcanzar lo que parecía imposible. Espero que este libro te inspire de la misma manera, que te impulse a vivir tu vida siguiendo principios elevados y a explorar horizontes que nunca antes consideraste. En segundo lugar, los líderes te ayudan a ser más grande que tus miedos y dudas. Mi padre rico tenía una frase que repetía con frecuencia: el temor es la línea que separa a los cobardes de los líderes, a los que fracasan de los que triunfan. Recuerdo vívidamente mis últimos días de entrenamiento en la base del Cuerpo de Marina en Pendleton, justo antes de partir a Vietnam. Mi instructor nos dijo algo que marcó mi vida para siempre: pronto estarán en Vietnam y enfrentarán la tarea más difícil de un líder: pedir a sus hombres que sacrifiquen sus vidas para salvar a otros. La pregunta es: ¿ustedes estarían dispuestos a hacer lo mismo? Sus palabras resonaron profundamente en mí. Durante mi tiempo en Vietnam, enfrenté ese miedo del que hablaba. Y descubrí algo increíble: al cruzar esa línea del temor, entré en un reino más allá de la vida y la muerte. No se trata solo de la guerra. En la vida cotidiana, para crecer, debes enfrentar la muerte de partes de ti mismo. Debes dejar atrás al antiguo tú para dar paso a una versión más grande y audaz de ti. Los líderes te inspiran a dar ese salto, a enfrentar lo que más temes. En mi propia vida, he aprendido que el crecimiento siempre implica una transformación. Cuando decidí convertirme en rico, la mentalidad de pobreza tuvo que morir en mí. Al elegir ser empresario, tuve que despedirme del empleado que era. Cuando quise adoptar un estilo de vida saludable, dejé atrás la persona perezosa que había sido. Con frecuencia escucho a las personas decir: quiero llegar al cielo,
pero no quiero morir. Esta paradoja captura a la perfección el miedo que muchos sienten al cambio. Estar cerca de Donald durante los últimos años me ha inspirado a ir más allá de esos temores y a buscar una vida llena de posibilidades. Por último, los líderes tienen visión, y comparten esa visión con los demás. Una vez leí que Winston Churchill era capaz de imaginar el mundo 2 siglos adelante y que el Dr. Buckminster Fuller veía 1000 años en el futuro. Puede que esas afirmaciones sean exageradas, pero lo que es indiscutible es que existen personas incapaces de ver más allá del presente inmediato, mientras que otras tienen el don de imaginar posibilidades extraordinarias. Donald Trump es uno de esos visionarios. Donde otros ven ruinas, él ve rascacielos resplandecientes. Esa capacidad de visión es lo que define a un líder y lo convierte en alguien que transforma el mundo a su alrededor. Mi padre rico también me enseñó a ver lo que otros no podían. Me mostró cómo identificar las 4 clases de ingresos que puede generar un inversionista en bienes raíces. Esa lección cambió mi vida. Comprender esas dinámicas me dio el poder de diseñar un futuro diferente. Cuando aprendes a ver lo que otros no ven, desarrollas una visión que te empodera y te libera. Así que aquí está la gran pregunta: ¿quieres ser un inversionista que ciegamente deposita su dinero en manos de otros, o alguien que toma el control total de su destino financiero? Los líderes auténticos no solo nos inspiran a superar nuestros miedos, también nos enseñan a ver, a imaginar y a construir algo más grande. Mi padre rico no me regaló dinero, me dio el poder de ver. Eso es educación financiera, la habilidad de ver con la mente lo que los ojos no pueden percibir. Como hemos mencionado en este libro, en el mundo del dinero, la transparencia es fundamental. Tu estado financiero es como una radiografía de tu vida económica, revela quién eres realmente en ese aspecto. Mi padre rico, como gran líder y maestro, me ayudó a visualizar mi futuro, pero dejó en mis manos la tarea de construirlo. Eso es lo que hacen los grandes líderes, te inspiran a soñar y te dan las herramientas para hacer esos sueños realidad. La opinión de Donald. Robert y yo hemos dedicado este libro a examinar algunos de los problemas más importantes que enfrentamos, tanto como individuos como sociedad. Nuestro objetivo ha sido claro: no solo señalar los problemas, sino ayudarte a ser parte de la solución. Al final del día, tú eres responsable de ti mismo. Nosotros podemos ofrecerte ideas y guías, pero la decisión de actuar es únicamente tuya. Creo firmemente en el poder de la concentración. Es una herramienta clave para resolver problemas. La conciencia, el simple acto de identificar un problema, es el primer paso hacia su solución. Mientras trabajábamos en este libro, hemos visto titulares que nos recuerdan la urgencia de estas reflexiones: escándalos financieros, problemas energéticos y grandes gestos filantrópicos. Estas historias nos dicen algo claro: el cambio real no vendrá del mundo exterior. Comienza dentro de nosotros mismos. Sin pasión no hay energía, y sin energía no hay nada. Esa idea ha sido mi brújula mientras escribía estas páginas. Este no es momento de retroceder ni de rendirse, necesitamos más pasión, más energía, y un compromiso más profundo con el cambio. Winston Churchill lo dijo de manera brillante: nos ganamos la vida con lo que obtenemos, pero hacemos nuestra vida con lo que damos. Espero que un día puedas estar en posición de dar generosamente. Eso significará que no solo has triunfado, sino que también has contribuido a hacer del mundo un lugar mejor. Robert y yo confiamos en que este libro sea un paso en esa dirección. La conciencia es el comienzo. Ahora depende de ti mantener el rumbo, trabajar con dedicación y, sobre todo, actuar con propósito. El conocimiento es poder. Y ese poder está en tus manos ahora mismo. Has llegado al final de Queremos que seas rico, el poderoso audiolibro de Robert Kiyosaki y Donald Trump. Felicidades, porque lo que acabas de lograr no es algo que la mayoría haga. La mayoría empieza, se entusiasma al inicio, pero abandona en el camino. Tú no. Tú has demostrado compromiso, enfoque y, sobre todo, ganas de cambiar tu vida. Eso te pone en un grupo selecto, el grupo de los que no solo sueñan, sino de los que toman acción. Ahora que terminaste, aquí viene la parte más importante: aplicar lo que aprendiste. Porque escuchar sin actuar no cambiará nada. El conocimiento sin acción no vale nada. No quiero que este audiolibro sea simplemente un momento inspirador que olvides mañana. Quiero que sea el inicio de una transformación real en tu vida. ¿Cómo? Decide ahora mismo aplicar al menos una de las estrategias que escuchaste en las próximas 24 horas. Haz algo, aunque sea pequeño, porque ese primer paso puede marcar la diferencia entre seguir igual o empezar a construir el futuro que deseas. Si hubo algo que no entendiste bien, no pasa nada. Vuelve a escuchar este audiolibro.
A menudo no encontramos nuevas ideas en el contenido, sino algo que no estaba en nosotros cuando lo escuchamos por primera vez. Reflexiona, profundiza y si necesitas más claridad, investiga o comparte tus dudas en los comentarios. Este canal existe para ayudarte a crecer, pero el verdadero cambio solo depende de ti. Quiero pedirte un favor, y no es cualquier favor. Si valoras este contenido y lo que has aprendido aquí, suscríbete al canal Audiolibro de Billonarios ahora mismo. Al hacerlo, no solo estarás ayudando a que este canal llegue a más personas como tú que buscan aprender y mejorar, sino que también estarás uniéndote a una comunidad de personas comprometidas con el éxito. Este año tenemos un objetivo, llegar a 1 millón de seguidores, y tu apoyo puede marcar la diferencia. Además, no te detengas aquí. Si no lo has hecho todavía, escucha la primera parte de este audiolibro desde nuestra lista de reproducción. Si ya lo hiciste, te invito a explorar más audiolibros en nuestro canal. Tenemos contenido diseñado para quienes quieren aprender de los mejores y aplicar esos aprendizajes en su vida. Pero solo lo recomiendo si estás listo para comprometerte, porque este contenido no es para los mediocres que solo buscan entretenimiento. Es para los que están listos para actuar. Por último, recuerda, escuchar no es suficiente. Lo que separa a los que tienen éxito de los que no, es lo que haces con lo que sabes. Así que sal ahí fuera, toma acción y conviértete en la persona que estás destinado a ser. El camino no será fácil, pero valdrá la pena. Gracias por escuchar hasta el final, por comprometerte y por creer en tu capacidad de ser más y lograr más. Nos vemos en el próximo audiolibro. El mundo está esperando lo mejor de ti.